Suscríbete a la Panterita. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal, ¿cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Muy bien, Federico, saludos a todos. Fabio Martín. Todo bien, buen día para todos. Pintaron las camperitas. Yo quiero decir que vine a las 7:30. Entonces estamos todavía con manga corta, igual que vos, Ariel. Sí. Ariel Mareco vino ya al segundo turno y ahora viene con camperita. Ahora ya con una camperita porque el viento, el frío hace que el clima cambiase. Esta mañana había un viento pero peligroso, Eso ¿no? a las 7 empezaba el famoso, ¿viste cuando se habla de la reconversión? Sí. Y ahí No sé que el viento estaba... Nosotros venimos por una zona de muchos árboles, pues estaba peligroso el viento esta mañana. Cuidado para esa gente que salió así como vos, Federico, desprevenida, Sí. ¿verdad? Y No, que... es desprevenida. No, pero vos está bien acá, digo, en el sentido Bueno, de... que hacía frío, yo salí ya... Ya sé. yo salí como estaba normal, 22 grados, tranquilo. Claro. Eso de Fabio, que es un enviado de Benro, así que le querés No, una no, dedicatoria. no me hicieron caso. Claro, algo así parece. Claro. No, lo que pasa, lo que yo me quiero referir a la gente que se maneja de otra manera, ¿verdad? Que pensó, ¿verdad? Que no iba a... Federico no pensó en nada. No, es que Está hay embarrando. gente... Peor No es por él. Pero hay gente, no, yo pensé sinceramente porque yo de acá, después tengo que ir a otro lugar, después llamé al estadio. Sí, Pero, claro. por suerte tengo una persona que me va a llevar una de manga larga, porque pensé, Y ahí está. dije, bueno, todo bien porque acá adentro no se siente, pero esta noche quiero ir al estadio y no voy a más a mi casa. No, ¿Sabes ahora quién es? salí, Entonces- Federico, y vas a sentir afuera. No, pero ya voy a Pero tener ¿sabes un... Sí. Me van a enviar una cosa. Ahora mismo es más la lluvia. Y después cuando pare ahí se va a sentir el cambio del viento en No, sí. no va a ser Dani ese de 14, 12, no, va a ser 17, 16 por ahí. Pero vos sabés que... Porque dijo fresco, dijo el... Claro. Lo que pasa es que ayer teníamos hasta ahora 37 grados. No, aquí Y ahora tenemos 17 y 20 en un día demasiado. Hacía es que, calor. es que en realidad, y eso también está ya comprobado, ¿verdad? O sea, el cuerpo siente más de ese 37 a 20 que de un 20 a 14. O sea, el cuerpo es más sensible al cambio brusco Claro. que al volumen en sí. O sea, vos podés decir como si 14 es más frío que 20, pero si el 20 viene de un cuerpo que estaba... Ayer, el día de ayer era tranquilamente para colocar en una jornada de febrero, de noviembre. estaba terrible. Entonces el cuerpo hoy Ahí sintió- era full ayer. Y y más los todavía- que son más perceptibles a lo que vos decías, Fabio, son la gente que anda en moto. Esa gente, y- justamente, esa gente, aunque esté tipo 20, 22, bien abrigada, uno podía ver Lo que hoy pasa bien es que temprano. ellos siempre también, Claro. Dani, le meten, o sea, el que anda mucho en moto, le mete el tema de la manga larga por el sol. Claro. También. Sí, sí, por el- entonces siempre anda con una... Ahí está Maluco, estuve prevenido también. dentro de la proyección. No quídense la Fabio. casa. Fíjense la... No quiere, yo le dije no. Por el frío, dice. Sí, pero no quiere vamos quedarse. para ir a Sajonia. Y Sajonia. A las 7. Te decía, Fabio, que... ¿Te acuerdo con la gente, por ejemplo, que vino a trabajar al centro o a otro lugar y tiene que volver a las 6 de la tarde, ¿verdad? Ahí sí, totalmente de acuerdo. Y- Con el tema de los desprevenidos. Y la proyección de la temperatura, fíjense ustedes que el domingo, por ejemplo, ya vamos a tener máxima 28, lunes 32 y martes 37. Subió otra vez. Dentro En de todo, en pleno invierno, capital, güey. por lo menos y en área metropolitana, es una lluvia bendita. Hace rato que no llueve. Necesitamos ya la lluvia, las plantas, todo. Sí. Y el ambiente en sí. Porque en otras ciudades del país ha llovido frecuentemente. Pero en Asunción hace rato que... No sé qué me no veíamos comentaba la ayer, lluvia. Dani, que tú dijiste que no cortaba mal pasto hace 2 meses por ahí. Sí. Que solamente va para cortar las malezas que quedan feas, o sea, esas cositas que crecen así.
Y ayer me dijo que en su zona de Ñalola Sí. corta cada semana. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo que allá cada 10, 12 días llueve por lo con menos. mucha más frecuencia. O sea, No, por eso cuando él se llueve. refirió a lo Sí. bendita, no es por el interés propio ya de, sí. Pero, de por esa eso. cuestión con fines Sí, ahí está mercantil, apuntando. ¿verdad? No, en realidad no es bendita en ese aspecto para el fin de... No, pero claro, yo escuchaba atentamente bendita, ayer y la son verdad, bendita. declaraciones de la gente que tiene esos lugares paralelos, ¿verdad? Cuando hay realidades paralelas, en un lugar sí, en otro lugar no, o sea, porque tenés el conocimiento. Cuando estás solamente en tu burbuja, en tu lugar, no tenés ni idea, ¿verdad?, de qué está ocurriendo, pero hombre de varias coberturas, Claro, de y de varios vuelta. movimientos, lógicamente hace que tenga la presencia. Y no Bueno. va a ser, o- Bueno. Arrancamos. ¿Habló Robert Harrison ayer? Sí. Habló Robert Harrison, habló Justo Villar, también habló, por supuesto, el nuevo ministro de Deportes, Ahí está. el Tigre Ramírez, en lo que ha significado justamente la toma de mando del nuevo... Vamos a lo de Robert Harrison, hablando ayer después del tema del Ministerio de Deportes. ¿Tenemos? Justamente el día de ayer estuvieron recorriendo todo el equipo multidisciplinario de la asociación. Ha avanzado muchísimo, el campo ya está, en una semana ya va a estar listo, y luego las obras de terminaciones, que son básicamente de pintura y reorganización del estadio, va a terminar aproximadamente 10 días antes del primer cotejo, que va a ser el 7. Que vuelva a empezar Por supuesto, un gran sueño que tenemos todos, porque al Mundial nos vamos todos juntos. Ese es un lema que creo que es muy importante conservar. Estamos muy expectantes al inicio, tenemos dos rivales donde tenemos que sumar. Estamos contra Perú y Venezuela de visitantes. Entonces, luego tenemos en octubre y en noviembre. Estamos proyectando los 3 combos jugar en Ciudad del Este. Presidente, el caso del arquero brasileño nacionalizado paraguayo, él ya está... Ya está. Él ya está como para ser convocado, ya tiene su pasaporte, su cédula paraguaya. De hecho, él habla en guaraní, ¿verdad? O sea, él habla, por supuesto, portugués, habla guaraní y un poquito de español. Bueno, ahí está sobre el arquero. Y creo que acá no entró, pero si los que escucharon en bruto, él habló que, o sea, Robert Harrison mencionó que la idea es que sea Ciudad del Este todo el año, ¿verdad? Los 3 combos, ¿verdad? Dijo en la primera parte Por eso, o sobre sea, eso. viste cuando acá hablamos, y para mí no era una movida así temporal para el primer combo, porque yo decía, si todo sale bien, y si Paraguay le gana a Perú, ¿por qué te moverías de Ciudad del Este? O sea, y si cerramos bien el año, con 3 triunfos, el año que viene se va a decir lo mismo, aunque cuando sean Brasil y Argentina, yo creo que se va a apelar al tema de la capacidad, y cuando es Brasil el tema de la localía. Pero yo creo que es una apuesta fuerte. No, o sea, no es un paliativo, o sea, de decir, porque también va a quedar mal para la gente de Alto Paraná, que si sale bien, este puede ser el... Aunque Villar también dijo que hay para el tercer, ¿cómo se haría un estudio? Se estudiaría el Después- caso. ¿Cuáles son los 2 primeros locales que tenemos acá? O sea, como local. Perú y Bolivia. Y Bolivia. Ah, está bien, bien, bien. O sea, pero no se enoje que la gente de Ciudad del Este. Estoy hablando con respecto a lo que dice Dani, el tema de... Después ya otro aeropuertos, hoteles El y tercer otra cosa. combo- Argentina-Brasil son otra cosa ya, El tercer combo era Chile-Colombia. Colombia acá. Sí. No, lo que yo te digo, Federico, es si deportivamente, y todos esperamos lo mismo, ¿no? Si le ganamos a Perú y le ganamos a Bolivia, y es fiesta. O sea, ¿por qué salir de Ciudad del Este? Porque, o sea, ¿cuál es la postura original de la APF en este sentido? Pero repito, y se está haciendo una inversión importante. Y vos citaste el tema de hotel aeropuerto. Yo no sé si también esto es para... ¿Viste que se juegan todas las canchas? Para los que vienen, que sean Asunción es muy cómodo. Ellos llegan al Silvio Petirosi, se instalan en el Borón, van, bien y pum. Si es Ciudad del Este, van a andar. ¿Viste que acá cuando nosotros nos vamos? Que especialmente, justo de Venezuela el primer combo, ¿verdad? Te mandan acá, te mandan Maturín. allá, no hay Pero charter. ellos se van a Foz de Iguazú tranquilamente y
cruzan en el momento del partido, bien, como hizo Brasil en la Copa América, que no pisó Paraguay nunca. Lo que pasa es que son, especialmente de Bolivia, un partido que sería ganable, ¿verdad? A mí me llamó la atención el precio de 700.000 guaraníes para la gente de Perú. Sí. ¿Vos le diste la otra vez? 700.000. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cuánto va a costar al público paraguayo? $700.000, ¿cuántos dólares son? 100. 700.000, $100. Un poquito menos de 100 Bueno, dólares. antes se cobraban la Copa Libertadores. En la buena época de Argentina, los equipos argentinos le cobraban $100, Guaraní, otro equipo le cobraban de ahora la gradería. No, y $100. cuando Robert Harrison, creo que era presidente nacional, el famoso Nacional Corinthians, donde hubo más invitados no, que... esa vez por cuestión... Claro, y eran Ciudad del Este, ¿verdad? Pero yo creo que en partidos de la FIFA, que son las eliminatorias, no rige eso de la Conmebol. Viste que vos tenés que hacer un prorrateo de las entradas a los locales. Mientras que acá se puede, y No, yo claro, no sé que cuántos como peruanos... reglamentó después por queja, ¿verdad? Claro, y además Porque- porque a diferencia de eliminatorias, o sea, hay más partidos de Conmebol que partidos FIFA. Pero yo creo que es una buenísima noticia para la gente de Ciudad del Este de tener una certeza de que no solamente lo de Perú, sino que va a ser Perú, Bolivia y según lo que dijo El propio tercer Robertson, equipo que recibimos, ¿cuál es? Colombia. Mira, Colombia, Ciudad del Este, che, lo que puede ser... Y es este año todavía. y Por eso cuando este año. Robert Harrison dijo, o sea, todo el año, o sea, los 3 combos. Estaría bien. Y estaría bien. Bolivia es después de Argentina, ¿verdad? Sí. Claro, Después de capacidad para 28.000 personas tiene. Y la AFPF no se va a poner a ser rica ahora con... O sea, eso que venga después. Pero mira si fortalece la casa de la, como dicen los colombianos, la casa de la selección Colombia. No, inclusive la gente de Ciudad del Este puede poner la nueva casa de la selección. nueva casa de la selección, Como que sí. la antigua, Claro. la histórica no le ha ido bien. Tildarnos a los uncenos de Mufa, por ejemplo, como Sí. suele pasar muchas veces. Es que yo quiero que se dé ese debate, porque eso va a significar que hemos ganado los 3 partidos de local. ¿Se entiende? O sea, porque si no se gana, van a decir, bueno, traigan acá. Claro. No pasa por la localidad. Ojalá se dé ese Pero va a planteamiento ser y que se pelee. Que Solo afición- resultado para el análisis. O sea, se pierde y todo. y por eso yo Para me- acá y yo- si se yo- gana y se... no, yo me quiero ir también a Es ese que- tema. Todo muy lindo con Ciudad del Este, espectacular, muy bien por la gente del Alto Paraná. Pero ya ganan, le tenemos que ganar. A Perú y a Bolivia si queremos estar en el Mundial. Sea donde sea, ¿verdad? Eso yo quiero apuntar. Va a lo acá futbolístico. acá se reabrió una vieja herida, especialmente para abrir el mensaje de Harrison. Que en el este no somos paraguayos, se reabrió tu herida del glamour, de ahora el estadio del glamour. no me digas. Están que está trabajando, adquiriendo dice. ahora. Están trabajando a full. Está Johnny González. Johnny, Federico, buen día, saludos para todos. primero Federico, como hombre que viaja mucho al interior, está bien el tema de Ciudad del Este para la selección, ¿verdad? De un estadio que, repito, se está arreglando a full. Totalmente, Federico, totalmente de acuerdo. Me parece que si llevamos aquel partido, el partido de Paraguay ante Ecuador, ya la selección ecuatoriana clasificada, Paraguay eliminada, entonces darle esta posibilidad de ver partido por los 3 puntos y después también, Federico, brindar a la gente del este del país esa posibilidad de tener recuperar el estadio. Estuvo muy abandonado por un tiempo el Antonio Aranda. Ahora están trabajando, están pintando el vestuario en muy buenas condiciones. Simplemente se tiene que retocar la lumínica, por ejemplo, también. Y si alguna vez, ese es un sueño, Federico, que tengo, alguna vez cerrar totalmente el estadio, porque tiene aberturas el Antonio Aranda como para continuar la obra y Claro. cerrar completamente. En los codos. En los codos, sí, señor. Antes de meternos en Olimpia, porque preocupa mucho el tema arquero. Y no Sí. es por quién va a debutar hoy, sino por el tema Espínola. Haciendo un recuento rápido, países pequeños, Uruguay, por ejemplo, nunca salió de Montevideo, teniendo Paysandú, teniendo el equipo Punta del Este, Maldonado. Maldonado. Que es el estadio quizá más grande. Ahí donde Paraguay jugó su primer partido de la Copa América del 95. Del contra 95. México. Exactamente. Chile de Santiago tampoco. No, Chile salió. Sí, le salió a Calama. De hecho, la última eliminatoria mira, contra bien. Argentina Calama. querían incomodarle a la Claro. Argentina y lo llevaron a Calama. Bien, A la bien, altura. bien. No, yo decía, cambiaron de estadio para ver si podían ganar, porque fueron a Colo Colo después. Claro. También. Pero entonces fueron a Calama, Sí, está sí, bien. Perú de Lima no salió. No. Ecuador históricamente Quito, Guayaquil. Sí. Guayaquil, Quito, Colombia sí.
Venezuela también históricamente, Brasil ni hablar, pero hablo más que una movida fuerte, ¿eh? Bolivia creo que tuvo Santa Cruz hasta el 85. Después se avivaron. Después se avivaron y se fueron a La Paz, claro, porque 85 Bolivia le tocó Paraguay y Brasil. Nosotros empatamos allá. 1-1, Brasil había ganado. Después le ganamos a Bolivia acá y Bolivia se va a La Paz y... Pero convengamos que el defensor del Chaco nunca tuvo la culpa. ¿Eh? El defensor del Chaco, que fue una fortaleza cuando teníamos grandes equipos, porque los grandes equipos son los que hacen respetar una casa y hace fortaleza en un lugar. No tiene nada que ver, a mi modo de ver. Por eso te digo que apuntar a los futbolistas. La selección 98, la selección del hay que apuntar 2002. a Guillermo. Pero ustedes mismos están hablando que Chile llegó, o sea, por algo se cambia. Y los que pierden no acá ganan nos envía normalmente. Argentina no un le ganaba a oyente- nadie y llevó a Rosario, ¿te acuerdas Y Maradona? perdió con Brasil, Maradona. Por Acá eso. nos envía el estadio ahora mismo, lluvia, están las obras, afuera, ahí por el sector donde solemos ingresar. Donde está el playón, que ya está faltando me parece, ¿eh? Nos envía la filmación el oyente. Muchas gracias. Osmar, desde Ciudad del Este. Gracias, Osmar. No, pero yo de lo de Ariel y de lo de Fabio, justamente, o sea, yo soy realista, en el sentido que si yo no tengo aquel gran equipo que convertía en un bastión al Defensores del Chaco, yo tengo que buscar todas las alternativas, y si en mi estudio previo aparece que puede ser un factor, aunque sea un 0,1% para ese resultado deportivo, voy a Ciudad del Este. Y además, tampoco estamos hablando de una ciudad que está ya en un subsuelo 3 del desarrollo para decir, uy, mira un poco, nos vamos. No, Pero para todo mí lo el presidente contrario. se apura en decir ya los 3 partidos. Lo vamos a mirar un poquitito. Pero ¿Pero vamos a usted ver. dijo antojadizamente o ya forma parte de un plan? Yo creo que ya da un No, plan. ya forma Claro, parte de un plan, Federico. Y el glamour del Antonio Aranda se llama ahora. se No, quedó en el pregunta. tiempo el amigo, ¿eh? Acá dice, ya tengo mi entrada a Paraguay-Perú, a ver un poco cómo viene. Aranda no es. Sí, Ahora Antonio Antonio Aranda. Aranda. Ajá. Por eso le hice la corrección. Antonio Aranda Encina. Sí. 100.000 guaraníes, Ciudad del Este, ya tienen la entrada. O Don Sarudi era, ¿verdad? Era. Sí, porque Sí, la primera, claro. los equipos cambian por los resultados. Porque Colombia venía jugando en Bogotá y dijo, no, vamos a llevarle el calor de Barranquilla a todos. Y después dejaron de clasificar a Barranquilla, volvieron a Bogotá. Y después fueron, claro, y fueron cambiando. Dijeron, no, ahí tenemos 2.600 metros de altura, alguien le vamos a... Y así fue, cambian por los resultados. Paraguay, históricos, ¿eh? Porque mira que nunca... O sea que el público acá es contraproducente para estas últimas elecciones. Esa es la realidad. El ambiente, pero yo creo que Bogotá y Colombia cambian también. En Colombia pues existe también el tema de que el público de Barranquilla es el más ferviente y el de Bogotá público frío. Sí. Eso cuando vos te vayas a escuchar, entre ellos mismos luego y más se El tiran. costeño. ¿Cómo? El costeño, Federico. Claro, un público diferente. Pero cuando dejó de clasificar Barranquilla fueron a Bogotá de vuelta. Sí, y cuando vieron que en Bogotá le iba peor que en Barranquilla, volvieron a Barranquilla. Sí. Y ellos, por ejemplo, aplican que, por ejemplo, como ocurre, en Medellín, en Cali, en Bogotá, vos tenés rivalidad de los clubes. O sea, en Bogotá vos tenés a Santa Fe y a Millonario. En Cali tenés al América Deportivo. En Medellín tenés al DIM y al Nacional. En Barranquilla no tenés ese antagonismo. Vos sos del Junior y la casa de la selección. Entonces hay un fervor diferente. Por eso históricamente quedaron allí en Barranquilla. Pero yo, o sea, yo entiendo lo que vos apuntás, pero para mí la ecuación es a la inversa. O sea, si esta selección, si hay un diagnóstico y justamente porque necesitamos capitalizar todos los factores que ellos entienden que se puede mejorar, dicen Ciudad del Este. Y desde ese lado, me parece dentro de todo también correcto que Robert Harrison diga, señores, esto ya está planificado. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera sido, vamos a ver después el primer combo, ¿cómo queda con la gente de Ciudad del Este también? ¿Cómo queda? Te voy a usar nomás y si ganamos, ahora después ya vamos a ver Como el si Defensores jugaste contra mal y si Bolivia. perdés, por ejemplo, Y yo por no sé eso, si vas a yo mantener en su... trato de entender, Daniel, en el sentido de que lo nuestro sí es muy notorio que se hace justamente para una vibra diferente, ¿entendés? Porque como estaban exponiendo tanto Federico como Dani, hay argumentos futbolísticos de clima o de lo que sea, altitud de los otros. Pero lo nuestro, ¿qué es? Lo nuestro definitivamente, vamos a cambiar aire, vamos a otro lado, ¿entendés? Acá se jugó en la olla, Fabio. No, acá Sí, hay mucha presión, Fabio Se Martín. dejó el defensor del ¿Qué? Chaco después de mucho tiempo para jugar en la nueva olla porque los mellizos tuvieron aquel Boca Cerro y dijeron acá vamos a incomodar a la gente más y perdimos porque nos agarró aquí en Uruguay ahí. Uruguay. Uruguay nos 1-0. ganó. Gol de Suárez. Y la Ahí, imagen, claro. la imagen final es
Gustavo Gómez yendo hacia novena. Y los silbidos. Y los hinchas de ese sector, ahí habrán estado mezclados, cerrista, olimpista, liberteño, de Guaraní, puteando. Y porque en ese momento no tenías una vía alternativa en el interior. Por eso me parece que es esta movida. Y repito, ojalá lleguemos post partido contra Colombia. En resumen, si sirve, si van a ganar y si vamos a estar en la Copa del Mundo, juguemos en Tangamandapio también, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? No. Yo creo que Ariel no se quiere ir a Ciudad del Este. No, Federico. Pero decir Tangamandapio como... Pero una manera de decir. Dani, 350 kilómetros. Ruta hermosa. Otra está como si nos fuéramos a jugar a la gerencia más o menos, ¿verdad? El tema, pero cierto. Acá dice Neri de Ciudad del Este. Saludos para Ariel Maleco. Está Neri. No digo el otro que dice, ¿verdad? Pero... Ariel es increíble. Es que yo soy... Pero gratuitamente te digo. Sí. La gerencia con 50 grados de calor. Sí. El viejo y defensor del Chaco. Eso también es... Ariel, de tantas jornadas victoriosas. Yo sé, o sea... Históricas. Mira, recién arrancamos hablando... Pobre viejo defensor del Chaco. Esperana. Yo en la parte... No, por favor, Ariel. Ese populismo no. O sea, en el sentido de... Arrancamos el programa hablando del clima acá de Asunción. O sea, nosotros por una cuestión de lo cotidiano, a pesar de la enorme audiencia que tenemos en todo el país, y ni hablar con la gente de Ciudad del Este a través de la 107, nosotros caemos por una cuestión cotidiana en un asuncioncentrismo, porque todos somos de acá. Ahora, desde este análisis, yo saco ese tema histórico, más allá de que impactó cuando se anunció hace ya meses que Paraguay, es más, los propios colegas peruanos, creo que a todos nos preguntaban después si era verdad, porque ellos por primera vez van a jugar unas eliminatorias. Es lo mismo si de repente la Federación Peruana de Fútbol dice vamos a jugar en Arequipa o en Trujillo o en Cusco. Una vez querían llevar a una ciudad con altura, me acuerdo. No es una de estas ciudades que te dije. Cuando se dio el tema del trauma de Argentina. Que todos querían llevar a Argentina hasta casi planeó llevar a Pedro Juan Caballero. Sí. ¿Te acuerdas que claro. soltaron, podemos jugar? Y entonces yo lo que digo nomás es, acá tenemos un objetivo común, donde todos estamos de acuerdo que claro, vos tenés, tu idea central debe ser lo deportivo, pero si a eso deportivo hay factores que pueden ayudar. Yo hasta la vez pasada planteaba algo radical. Si no va bien, ¿por qué deberíamos volver a Asunción? Y eso, lógicamente, va a caer mal acá, a nuestros vecinos, a lo que viven en el día a día. Pero si el objetivo es, por eso digo, ojalá lleguemos a noviembre y que se plantee el debate, que otra vez sea Asunción versus Ciudad del Este. Acá no va, porque eso significará que nos ha ido bien de local, algo que lastimosamente en la última década nos ha ido muy mal de local. Y por eso nomás, entonces, cuando Ariel dice, ¿cómo es? El querido viejo. Estamos con Johnny, pero quiero nomás, porque Ariel abrió la grieta de vuelta. Otra vez. Pasa aquí en la Muria. Por gente como Ariel no crece el fútbol en Paraguay. Totalmente. Todo centralizado, en calle última no termina Paraguay. Sí. Olimpia es el único que se hace fuerte en el defensor, dice. El viejo defensor del Chaco, su mejor noche de gloria fue con Olimpia. Para Ariel, la selección es de todos los paraguayos, no solo de los asuncenos. Cierto. Ariel le enerva la rivalidad asunceno-esteño. Que Ariel lleve la eliminatoria a Cerro Caballo, entonces. No hay pe que le calce, epa. No. Lo que pasa es que a Ariel no le gusta el poco glamour que tiene Ciudad del Este. No. Y eso, ¿qué pensabas Ariel? No. La entrada, por favor, si podemos, porque están preguntando mucho. No se hizo mucha publicidad. ¿Dónde se consigue la entrada, Fabio? Convengamos que lo de Olimpia eclipsó. Claro, estoy con Ariel en esta grande sepultura, lo bancamos a muerte. Leo también los a favor. Bien. Él a favor, porque uno solo, ¿verdad? No hay problema. Costó encontrarte, me va a decir. No entiendo. O sea, quieras o no, nosotros, si vamos a una cuestión de localidad, aunque sabemos que el público de selección es diferente, son, exagerando un poco, casi 10.000 localidades que dejamos de tener. Vaya, que yo no me... ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos cancha llena? Cuando vino Messi. Y no era precisamente para ejercer una gran presión, ¿verdad? Sino que era llevar cartel Leo de la camiseta, ¿verdad? Que Ariel no aparezca por Ciudad del Este cuando juega la selección. Mira que me diga ir. Va a ser tratado como un peruano, dice. Vamos a estar ahí tranquilos, vamos a compartir algunas cosas. La entrada por RUTS, dice, así Fabio. Sí, entradas nominales se podrán adquirir hasta 4 entradas por persona. Todos los ingresantes pagan entradas, incluyendo menores de edad.
Y dice también, para el ingreso al estadio se deberá presentar entrada nominada junto con el documento de identidad del ingresante. Y repetimos, entonces, los precios de las entradas. Graderías norte y sur, 50.000 guaraníes. Platea, 100.000. Preferencia lateral, 150.000. Preferencia central, 200.000. Y visitantes, 700.000 guaraníes para el 3 de febrero. Una sede muy importante para la selección. Ariel no sea ahorita como todos los asuncenos. Escrache Ciudad del Este, que venga Megal y todos los lugares gastronómicos, dice. Ariel nos anima a decir que no es posible llevar el partido de Paraguay a un lugar donde dicen es petiño por el asadito. No, que se están mezclando diferentes cosas. Johnny, primero, pasando al partido de hoy. Sí, Federico, dale, adelante. Le agradezco al colega que me envía el mensaje, me dice, el público del interior es muy pacífico, y tiene razón Federico, y me hace recordar, Olimpia Trinidense, Olimpia pierde aquel partido, es expulsado Mateo Gamarra, y él sale aplaudido, Federico. Eso, por ejemplo, en Para-Uno o en el Defensor del Chaco no ocurriría. Está perdiendo tu equipo, te haces expulsar y el público te aplaude. Por ahí viene entonces esta posibilidad de buscar un buen arranque en eliminatoria, yendo al interior del país. Es diferente la reacción del público del interior del país. Acá nos escribe mucha gente de Ciudad del Este y pongo en combo lo de la otra vez también cuando surgió el mismo tema y nos dicen, no crean que nosotros no vamos a putear a la selección, nos dicen, si juega mal. Pero lo que dice sí. En materia es una de volumen es una diferente. escala mucho menor. Sí. Acá tenemos el inútil en la punta de la lengua. Primer pase malo ya, inútil. Es verdad, es así el tema. La otra cuando estaba en el... Le pregunté a Chulín, yo qué más le llamó la atención de Paraguay cuando fue al Quincho Rock. Y me dijo, ¿con qué facilidad utilizan la palabra inútil? Porque inútil fue una degradación. Inútil se utiliza, la gente que está mirando televisión y entiende poco de fútbol, que mira un partido cada un mes, ponle selección, ve un pase, ¡qué inútil! Inútil, le dice Chulín que recién llegó al país y se fue a buscar para patear un tiro de esquina en la cancha de Capiatá y un muchacho le gritó, ¡curepa inútil! Y le miró así como diciendo, ¿por qué me dice? Y después se dio cuenta que era una palabra muy utilizada cuando hablamos de nuestros futbolistas. El tema inútil es en la flor de... Pero no solamente en el fútbol, en distintas actividades. Pero así como en la Argentina es muy fácil ser la fe de tu madre. Sí. Es muy como que tener la punta de la lengua. También. Del día a día, de hora a hora, de minuto a minuto prácticamente. Exactamente. Es una expresión cultural. Te viene una pelota y vos estás mirando y a quién darle el pase y se te va debajo de la suela del botín. Dale, pues inútil. Johnny, te iba a decir, Johnny, más allá del tema así que es un poco más, hay más cordura de repente o menos insulto fácil. La Birroja recibe a Perú el 7 de septiembre, se espera gran afluencia de público, dice el Chocalo, sí. Ya sobre cierre. ¿Hay para temer sobre el arquero titular contra Fluminense o no? Sí, Federico, es una recuperación con un tiempo determinado, aproximadamente una semana de recuperación. A la pucha. Entonces, hace más de 24 horas que él está con esta dolencia, llegaría para el partido. Veremos, Federico, si le permite trabajar, por lo menos en el gimnasio, en forma diferenciada al arquero, porque recordemos, Alfredo Aguilar, cuando tuvo esa enfermedad que lo había dejado fuera del campo de juego, él estuvo totalmente inactivo. Si bien no es una enfermedad igual, es una, en este caso, está la parte afectada está inflamada, entonces veremos si le posibilita trabajar. Ayer me decía una persona, se infecta la herida, se cura con medicamento fuerte y va a poder trabajar a partir del lunes. Veremos si ese plazo se cumple para que el arquero pueda estar a disposición del partido del próximo jueves en el marco de la Copa Libertadores. Bueno, el arquero que debuta hoy es Rodrigo Frutos. 20 años. 20 años, 1.88 de estatura, ya con la lesión de Gastón Olveira, él fue como segundo arquero en todos los partidos, inclusive en Copa Libertadores de América. Me parece que la tranquilidad de tener un preparador físico, preparador de arquero muy bueno como Waldemar Chena, seguramente
trabajo muchísimo con él teniendo en cuenta esta situación. El no contar con otro arquero de experiencia, me parece que ya lo venían preparando a Rodrigo. O sea, Johnny, que las posibilidades de que Rodrigo juegue en el Maracaná son reales. Totalmente, Federico, sí. Al tratarse de una herida, hay que preparar al joven Frutos. Johnny, pero tan grande es la herida entonces para que Como él dice, una semana... Una infección que de repente se te puede... Los medicamentos fuertes... Si te impide movilizarte por lo menos 2-3 días, eso puede repercutir sobre un arquero. Sí, es que pasa eso, ¿verdad? Pero es una cuestión de ver la evaluación día a día, ¿verdad? Estoy hablando, por ejemplo, de Argentinos Junior, que jugó su tercer arquero contra Fluminense. De la nada. 21 años. Este tiene 20. Es una situación compleja, porque como estábamos hablando esta mañana con los compañeros aquí en la programación, el arquero Argentino Junior no tuvo que ver en los goles, pero también mostraba una sensación que era un partido muy grande para él. Era una sensación de inseguridad puede transmitir a Yo propios. creo que en el gol tuvo algo que ver. Sí. O sea, el famoso, si estaba el titular, claro, ¿verdad? Y el gol en la Paternal, bueno, le hicieron a un jugador de campo, ¿verdad? Claro. Lo de Fluminense, que está 1-1 porque uno dice, justo ahora que Fluminense está contra Olimpia, el técnico Diniz va a dar la lista de Brasil el sábado, de la selección. Se va a dispersar un poco. Si Fluminense no le va bien con Olimpia, van a decir allá en Brasil, acá no. Mira, ¿y cómo si el técnico se dispersó, dejó el objetivo de la Copa, se metió con Brasil? Tiene esa chance Olimpia. Ahora, si el tema del arquero es complicado porque no es un puesto cualquiera, como estamos hablando, Maracaná, mucha gente, equipo ofensivo. Recordemos que Espínola tuvo poca en Río contra Flamengo, pero fueron en momentos claves, principio, final, y respondió muy bien. Ese es el tema, Johnny. ¿Con quién encara hoy Olimpia el partido? Encara con equipo casi alternativo. Me resta confirmar, Federico, el volante por derecha. Si será Fernando Cardoso, será Diego Torres. Después, el Tucu Salazar, Johan Romaña, Luis Zárate, Facundo Zavala, es el que va a arrancar como lateral por el sector izquierdo del medio campo. Fernando Cardoso, Diego Torres, Hugo Quintana, Ramón Martínez, Alan Cano, y adelante la presencia de Facundo Bruera como centro delantero, probablemente Facundo Bruera, junto a Brian Montenegro, para lo que será este partido contra el equipo de Guaireña. En el defensor es del Chaco. No está Richard, no está Alejandro Silva, para lo que será el partido por Copa Libertadores de la otra semana. La lista completa: Rodrigo Frutos, Carlos Urán, Lucas Versa, son los tres arqueros. Me parece que Frutos será el titular, Urán será el arquero suplente, Luis Zárate, Iván Torres, Johan Romaña, Junior Barreto, Víctor Salazar, Facundo Zavala, no está también Mateo Gamarra convocado para este encuentro, Hugo Fernández, Hugo Quintana, Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Sebastián Quintana, Ramón Martínez, Diego Torres, Alan Cano, Facundo Bruera, Guillermo Paiva, Brian Montenegro y Walter González. Los convocados de Francisco Arce, Alan Cano, el futbolista que jugó el Superclásico como segundo delantero, lo definió muy bien a Francisco Arce en una conversación. Es un Romeo Benítez un poco más grande, para que el hincha Olimpia lo pueda ir conociendo cuáles son las características. Esa velocidad, ese uno contra uno es muy interesante. Seguramente cuando tenga mayor continuidad el hincha Olimpia lo va a ver muy bien a este joven Alan Cano, que hoy estará en el equipo titular, también cumpliendo con el reglamento. Bueno, está Johnny, retornamos más tarde, ¿sí? Perfecto, señor. Johnny González hablando de Olimpia, 12:04, el doctor Oscar Gómez. Doctor Gómez, ¿qué tal? Buen día. Federico, ¿cómo estás? Saludos para tu audiencia, para la mesa. Bien, doctor. Abogado de Nazareno Bazán, aquel joven jugador que vino a Luqueño, hay una deuda, hay una sanción de FIFA a Sportivo Luqueño. Así es. Se formuló un reclamo de unos haberes que quedaron pendientes de pago a Nazareno, a mi cliente. Era un pago, cuando ellos rescindieron el contrato, se hizo un acuerdo de pago de $14,000 en 5 cuotas.
Lo cierto es que no se pagó ninguna de las cuotas, transcurrido un tiempo más que prudencial. Nazareno me contactó y me instruyó para que formule el reclamo ante FIFA, ¿verdad? Iniciamos el reclamo, recayó una sentencia en donde le condenaba al pago de los 14.000 más intereses desde el vencimiento de cada cuota y hasta el pago efectivo. Le otorgó un plazo de 45 días para realizar el pago. Como no recibimos el pago en ese plazo, es que comunicamos el incumplimiento a FIFA y FIFA dictó la resolución esta de prohibición de registrar jugadores. Y dentro de esa resolución, doctor, ¿le da un plazo otra vez al luqueño para que esto lo pueda hacer inmediatamente o cómo viene a partir de ahora para ustedes legalmente este reclamo? En realidad lo que ocurre es que la prohibición o esta medida dispuesta por FIFA se va a sostener por todo el tiempo en que Luque persista en su incumplimiento de pago, por 3 periodos. Si por 3 ventanas Luque no paga, ahí sí vamos a estar habilitados para pedir unas sanciones más gravosas, ¿verdad? Que puede ser pérdida de puntos, el código disciplinario de la FIFA tal vez. La verdad es que Luque ya está en mora y debería haber pagado, y mientras no pague no se les va a permitir inscribir. Ese es el mecanismo que otorga FIFA a un acreedor para forzarle al deudor, en este caso Luque, a que pague. Entonces estamos hablando de $14.000 más intereses a estas alturas, doctor. Así es. Luqueño no puede registrar jugadores, pero vender sí, ¿verdad? Así es, no puede registrar, pero sí puede vender. Claro, pues está el tema ahora de nuestro amigo Mbappé Pérez, que está para ir a fútbol. No se va a ver impedido, si consigue una transferencia, no se va a ver impedido en transferir a ese jugador, sí no va a poder inscribir. Y el Código Disciplinario ahora dispone que esta prohibición también va a afectar a las categorías menores. Antes era solamente para la mayor, pero ahora también para inscribir jugadores en categorías menores. Entonces, este es el mecanismo que te otorga la FIFA para forzar el cumplimiento de sus resoluciones, ¿verdad? Claro, atar de pie y mano hasta abajo, ¿no? Así mismo, esta es la herramienta que te da y que finalmente es bastante efectiva, ¿verdad? Porque los clubes van a necesitar, más temprano que tarde van a necesitar incorporar jugadores. ¿Esta deuda de hace cuánto tiempo es, doctor? Esto es de la primera cuota está apartada para febrero del 2022. Son 5 cuotas. Se fraccionó el pago en 5 cuotas, con vencimientos mensuales, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. No se pagó ninguna de las cuotas. Del 2022, del año pasado. O sea, tiene más de un año de vencido. Doctor, ¿usted sigue trabajando con el representante Adebayor? Sí, señor. Seguimos en nuestra lucha judicial. ¿Y cómo anda esa lucha? Parece que la guerra de Ucrania-Rusia no termina nunca, ¿eh? Es un poco así. La justicia a veces es lenta, pero llega. ¿Y con los intereses? ¿Ahí también priman los intereses? Sí, totalmente. ¿Y cuánto estaría reclamo hoy con los intereses? Resulta que los intereses después los fija el juez. Una vez que sale pago, uno tiene que pedirle al juez que establezca en una liquidación establezca los intereses de vengado y gasto, y etcétera. Eso realmente es imposible determinar hasta que no ocurra el pago, porque esa va a ser la fecha que nos va a determinar el plazo por el cual corrieron los intereses y nos va a permitir obtener la deuda, ¿verdad? Pero ustedes, a ver, corren los intereses. Como gente de ley, el representante que ya tiene su experiencia, ¿piensa que antes de fin de año podría llegar eso o no? A ver, estamos en agosto. Podríamos tener noticias, yo creo que podemos tener noticias, pero el fallo definitivo de acá a fin de año es muy difícil. Doctor, ¿y cuánto era el monto hasta este momento sin los intereses? No, el monto es el mismo de siempre. Hay un cheque de $250.000 que no se pagó. Ya. Por insuficiencia de fondos. ¿Y cómo se establece el interés anualmente? El interés se establece mensualmente, claro, o sea, tribunales
crédito en dólares tiene una tasa que normalmente se establece 1% por mes. Esa es una tasa de interés aceptada. Desde que comenzó la demanda. Muchas jurisprudencias. Desde el comienzo de la demanda. Desde el impago. Desde el impago. Bueno, Claro, la mora se produce de pleno derecho. Si yo tenía que pagar el 10 de enero y no pagué el 10 de enero, el 11 empiezan a correr los intereses. Y eso es lo que después va a determinar el juez. para terminar, doctor, y volviendo a lo de Nazareno y pasar el limpio, eran $14,000 en 5 cuotas que no pagó Luqueño. Claro, 14.000 el total se fraccionó en 5 cuotas que no se pagan. ¿Qué va? En una sola cuota se pagó. ¿Cómo un club de primera va a quedar inhibido por no pagar $14,000 en 5 cuotas? ¿Cuánto es cada cuota? Es 2.800, mi hermano, 2.800. increíble, increíble. ¿Qué pasa? Cuando está flaca la economía a veces, ¿no? Limpia, ¿cómo le costó pagar hasta el...? Pero acá no son 14,000 en 5 cuotas. Y sí. Cualquier despido laboral, así más o menos, o sea, un club que tiene la infra de Luqueño no puede no pagar. Así, doctor Gómez, gracias, muy amable. Un abrazo a la orden cuando quiera. 12,10, 14,000, yo no te digo que Bazán Vera, no, Bazán no era el sobrino de Bazán Vera, jugador histórico del ascenso de Argentina, que arrancó bien, tuvieron un buen partido, me acuerdo de ellos, en el Defensor del Chaco, anduvieron bien. Y después, no. Pues vinieron 3 argentinos prácticamente que eran de las inferiores de Vélez, algunos por un trato que se había hecho en aquel momento. Hoy en día, ¿cuánto falta para el 7 de septiembre? 2, 3 semanas. De ayer en 3 semanas era. Pues la gente nos pide acá que armemos nuestro equipo de la selección. ¿Vos sabés cómo va a cambiar Me falta la lista de convocados. Vos dijiste, hoy anuncia Diniz. El sábado a las 14. No, para mí era hoy, Hoy, ahora, en 1 hora. Sexta feria, ¿no? Y sí, sexta, viernes. Y le preguntaba a ver, no me digo sábado. Porque... Bueno, pues ¡Berro! Primera feira... 14. No, ¿Sábado a las 14 te dijo? Berro, vos que manejas bien sexta feria, que es sábado. Bueno, sábado 14, ahora hablando nosotros de Fluminense. Lo que pasa es que confunde, pues primera feira es domingo, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Y por eso... Bueno, indefendible. Sábado y domingo es sábado. Mira, ayer hablamos acá. Y yo le tomo en serio que habla. Evan de Iranchi, ¿verdad? Acá, ahora ya está. Bien, pues. Disculpame. La próxima semana te envío mensajes, ¿sí? Vos solés atender, porque vos también sos más ermitaño en los WhatsApp y compañía. Yo no tengo ni un WhatsApp de dejar. Nunca me envió mensajes en su vida, ¿no? Por eso. Porque la próxima voy directamente a la fuente más importante. Sexta feria sábado. No. ¿Así te dijo? Sí, con una suficiencia. No, por eso cuando dijiste que... Pero yo había... Por eso, de segunda a sexta, de lunes a viernes, ¿verdad? Está bien. Y domingo... es primera vez que te escuchas. Que de la época de Vasco da Gama hablaban así. Porque vos si haces el conteo, pues, muchos pues pueden contar desde el lunes, por eso nomás te digo. Y por eso muchas veces ocurre esa confusión, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en la que en realidad el primer día de la semana es domingo y que... Y le confundió al pobre Pedro, eso es lo malo que digo. Claro, no, yo claro, sábado, 14 horas, ¿no? Claro, pero sábado es sábado, domingo, y después ellos tienen que hacer la conversión del segunda de ellos a nuestro lunes y así. Entonces, el técnico de Fluminense selección brasileña, hoy en unos minutos va a estar dando la lista. Y no sé si ayer Justo Villar dijo cuándo Guillermo va a dar la lista. Yo creo que dependiendo de la lista, ahí ya se va confeccionando, aunque uno supone que hay algunos nombres que sí, ¿verdad? Si van a haber ausentes o no, pero estamos a menos de 3 semanas del partido. ¿Reservado no hay ya? No, Sí. la lista reservada siempre está, pero yo no sé, o sea, no se divulga la lista reservada. Vos sabés que no confirmó, pero prácticamente dio a entender que está Diego González. Que está... El de la Lazio. El de la Lazio, Sí, que sí. está. Porque Claro. que se merece, que es uno de los que compiten en una liga bastante exigente y de alta calidad. Entonces como que ya le dio como convocado. Porque le había preguntado justamente Johnny en la conferencia. En la rueda donde habló Claro, Justo porque después Villar. seguramente vamos a escuchar íntegramente lo de Justo, lo de Robert Harrison, o sea, especialmente con lo del partido. Yo ¿no? creo que podemos ir ya enseguida, después de que venga Edgar, por favor. Comenzamos a vender Edgar. Tema selección, se ve la fecha. Yo creo que el partido de hoy está igual que el tiempo. Yo sé que para Guaireña es muy importante.
cada partido para Olimpia para salir del pozo, pero está así, mira, está nublado, lloviendo, fresco. Un partido que no. Olimpia está con la Fluminense a full. Y Guaireña cuando juega aquí nos representa Estadio Defensores del Chaco. Hablamos con él que no hay problema de estacionamiento, Ariel. Sí. Vamos a entrar, te podemos mover tranquilamente. Sí. No vas a perder tiempo en eso. ¿Verdad? Sí. Rápido vas a entrar, no es que van a encontrar todo Tenés que tráfico. intentar también Bueno, unas 3 horas antes. tu viejo y querido defensor Del Chaco, donde tantas jornadas viví yo como aficionado del Águila Roja. Está bien. ¿Hace sí. cuánto? Ya fue hace 10 años que no le ganamos a nadie. Sí, nunca. Defensores. Acá preguntaba alguien si Paraguay ya jugó con estadio vacío, sí, en la pandemia, ¿verdad? Claro, la eliminatoria es que arrancamos en gran parte. aquel famoso partido contra Perú. Con Perú, el 2-2, los 2 goles de Miampo, Ángel Romero y los 2 goles tuvieron la asistencia del Beto Espínola. Mira vos, Carrillo lo volvió loco a hablar Rivero. Y bueno, ese partido, por ejemplo, fue sin gente, guión con periodistas. El partido Porque periodistas. El partido donde Berizzo prácticamente dio a entender que fuimos mejor en posesión y compañía. El cambio de Pero, historia o sea, que no, pero a lo que decía el oyente, el tema de que... la posesión, como si Claro, se hablaba de la posesión, pero pero Perú no bailó. La posesión, ¿verdad? Sí. Pero a lo que preguntaba el oyente, claro, o sea, se ha jugado sin gente. Y la última vez que tuvimos un estadio relativamente lleno fue la jornada triste contra Venezuela, ¿verdad? Pero después tampoco es que acá, en el debut de Guillermo contra Chile, no, es que se llenó. No. Más allá de que tenemos casi 10.000 lugares menos en Ciudad del Este, uno supone que para el partido del 7 vamos a tener casa llena. Diego González está en la lista de reservado. Viernes 1 de septiembre sale la lista, dice. Muy sobre la hora, el partido del... Viernes 1 de septiembre sale la lista. Ángel Elian. ¿Por qué tal sobre la hora? O sea, menos de una semana va a salir la lista. Sí. Dio ayer también hablando, bueno, después vamos a escucharlo a Villar. Dentro del plan está trabajar 2 días en Asunción, decía. O sea, sería domingo y lunes prácticamente. Y algunos todavía no van a estar desde luego. Y martes hacer el viaje a Ciudad del Este. Y estar desde el martes 5. No, pero a mí lo que informa Ángel nomás, ¿verdad? Viernes el partido del jueves 7. 6 días de ganar. Candilejas, con las mejores máquinas del país te esperan las 24 horas. Este jueves, After Office, sorteos 2.100.000 guaraníes en créditos, cupones para el aniversario, el 26 de agosto. Viernes, hoy, DJ Maki, 18 horas, sorteo de 2.700.000 guaraníes en créditos por asistencia. Sábado 19, show en vivo de Milenio, 22 horas, sorteo de 2.700.000 guaraníes en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos, promos de cerveza, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Tapelu Villa te invita a su superferia de usados hasta el 20 de agosto. Pasa y conoce los mejores modelos con cuotas corridas sin entrega y transferencia gratis. Te esperamos en nuestra casa central sobre Madame Limche con horario extendido y muchos más beneficios. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. El mes del Día del Niño es la excusa perfecta para hacerlos sonreír con nuestros irresistibles panchos de pollo Don Juan. Delicioso, liviano y a un buen precio con una variedad de toppings que encontrará en los peques y no tan peques. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y dale el gusto a toda la familia. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique todo el año es fiesta, fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto, porque cumplimos 18 años. Vení a la gran fiesta de El Cacique, tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años, sí te conviene. Déjame aprovechar y enviar un saludo a la gente de Castrol, que todos los días están prendidos a nuestro programa. Sí, entre nuestros oyentes más fieles están nuestros amigos de Castrol. Un gran saludo a toda la gente allí, entonces, siempre prendida al programa. Se viene entonces, a ver, 1, 2, 3, 4. Nosotros siempre buscamos emociones fuertes, ¿verdad? Que la otra vez estábamos bautizando
como el partido Olimpia Flamengo, como el partido del año. El campeonato, salvo los clásicos, no nos da muchos partidos importantes, pero el sábado que viene, Cerro Porteño Libertad en la olla va a ser importante. Quizá el partido más importante por los puntos, por los rivales de toda la primera rueda. Entonces tenemos 4 emociones fuertes, tenemos en poco tiempo, compañeros. Sí. Fluminense Olimpia, Cerro Porteño Libertad, Olimpia Fluminense, y la siguiente semana ya Paraguay-Perú. Sí, así así eso que mismo. nos gusta, así esa adrenalina, partido que te motiva. Cerro Libertad para Cerro va a marcar una tendencia. Sí. Y para Diego Gavilán. Y Libertad yo creo que quiere ganar todo. Hasta la Copa Paraguay quiere ganar Libertad. ¿Dónde realmente está Sí. parado y si va a tener la capacidad de sostener una lucha con Libertad de tantas fechas que aún quedan en el Totalmente campeonato? de acuerdo. Parece que ese va a ser el mensaje que va a encerrar ese partido de Libertad Cerro Porteño. Yo creo que tiene mucho que ver también cómo llega ese partido. Porque... ¿Cuántos puntos de diferencia ahora? 3. Bueno, está totalmente de acuerdo. Porque, a ver, Está el peor de los casos, está el mejor de los casos. claro, llegar a igualado, llegar a 5, llegar a 6, llegar a 4. Pero el tema es que la dupla central que va a jugar el domingo en Encarnación se supone que no va a querer Gavilán o ningún hincha de Cerro que vuelva a jugar contra Libertad. Y va a ser más que nunca de emergencia. La gran Pulpito del Valle. Cuando debutan como dupla, yo también ando juveniles que Pulpito se lo conocía más o menos, del Valle no le conocía a nadie. Y debutaron contra Libertad ahora. Sí, primera vez que dos porque ahí bien jóvenes. Patiño creo que estaba suspendido. Amoribita estaba lesionado. Amoribita, Sainz Sainz no era estaban una malaria claro, terrible sí, con sí. los centrales de Cerro. Claro. En aquel momento. Y ahora si Brock no se recupera, porque a ver, Brock era cambio cantado. Lo va a corroborar ahora Juanma, a mí Sí. creo que no llega. A los Entonces Quintana con de Jesús. Ronaldo de Jesús. y Sería. Ronaldo más volante, ¿no? No, él es el central. Él el central que entró, ayer por eso te recordaba, el que entró contra Barcelona en la recta final. Él tiene un ¿Y físico... ese pelado que suele entrar en la media cancha? ¿Pelado? Hay un ¿Quién pelado? peladito retagoncito morochito que... Puedo decir por Peralta. Fabricio. Ese Fabricio Peralta, no, es pelado, no es teñido. Pero Peralta está teñido. Teñido, ¿qué pasaría? Desde Pero el mejor lo y es que vio tanto- cuando debutaba. y es que tantos chicos Puede Le van a ser, reclamar porque- la gente de Ciudad tanto- Leste con el ta- tema tantos de chicos glamour entraron y en eso. Cerro. A ver, muchachos, yo creo que Ariel, cuando debutaba, lo descubrió y le cortaban el pelo. Y creo que alguna vez entró a jugar por el medio. Me parece que en esta tiene Por razón eso. Ariel. Ronaldo de Jesús, ¿verdad? Sí. Sí, entró a una mano en el medio, en algún partido medio ¿En serio? medio perfil bajo. Sí, sí. Por favor, si pueden colaborar los colegas, especialmente. Juanma, los Juanma. colegas. Sí. ¿Sabe Si cuándo- está bien, Ariel, porque quedó tocado por el tema ¿Sabe del cuándo Ciudad entró? del Este? Ariel, ¿te acordás de Meliano? El defensor del Chaco que hicimos nosotros. El del penal infantil Y de el Brown. penal de Brogui que Cerro se metió atrás y Ameliano estuvo a punto de empatar, que la famosa jornada de Humberto García sacó, atajó otra Claro. vez, dice, ¿verdad? Sí, atajó. Ahí entró Ronaldo de Jesús y jugó con línea de 3 Tres. Cerro para cerrar el partido. Claro. Jugó de central en aquel partido para acompañar a Brog y a... Y yo me iba al partido de alto perfil, Sí. que fue la primera fecha. De hecho, termina siendo el único partido que gana Cerro en la Libertadores, contra Barcelona. Cuando ya tenía que cerrar el encuentro y era un malón el equipo ecuatoriano y entró de Jesús. O sea, Saba lo metió para esa línea, porque él no entra por uno de los dos centrales y terminó cerrando. Él termina, claro. Aquí me dice el colega, me dice, ¿cuál es la consulta que tiene la duda Ariel? Le digo, de Jesús, cabeza rapada, Ariel. Cabeza rapada, morochito, se llegó a jugar de volante. Si llegó a jugar de volante en un Volante partido en de un partido. primera. Sí, sí, sí. Llegó a sí. entrar de Segundo Jesús. tiempo, lo que fuese. Lo tiene Ariel ahí en la retina, en la mente. Hablando un poco de lo que va a ser la dupla del próximo domingo, ya vamos a hablar con Juanma ante Luqueño, que va a ser un partido muy atractivo de ver también. Primero porque Luqueño ganó, segundo por lo de Cerro, que siempre es atracción, está peleando arriba, y tercero por un escenario neutral con dos hinchadas. Va a estar, va a estar bueno el partido. Y en lo que tiene que ver con la tabla, quizás, atendiendo que Trinidense no es el del torneo pasado, que no está pasando buen momento, Sí. con un Libertad que podría ya sacarle 6 puntos a Cerro. Imagínense, con eso, hasta con ese escenario. Hay Quizá- que ver, hay que ver, sí, ya porque que sí. Libertad su último partido ahí en la Huerta le costó. No estoy Le- hablando del de Contrasol de la Copa Paraguay. No, por hablo eso del general. hablamos del menor, Sí. el peor de los casos y el mejor. Claro, Sí, porque, y su- estamos hablando de un trinidense que bajó su potencial, Claro, y pero... sumale que para el partido en Encarnación, con ese marco que citaba Federico, ya juega con el resultado sabido, porque Libertad juega mañana, Por eso. Cerro juega el domingo, y si por ahí Libertad gana,
se va a entrar con una presión de esto de tenés que ganar para quedar a 3 para recibir al equipo de Garnero el otro sábado. Pero acá hago nomás la analogía con este tema, con esta situación puntual de lo que significa la dupla novedosa. Y acá hago la comparación con lo que ocurre con el arco del Olimpia. O sea, hoy al hincha del Olimpia le preocupa más la recuperación de Juan Espínola para el partido del Maracaná, y no te va a decir, no, si hoy Rodrigo ataja una barbaridad, que ataje. Y el cerrista, el domingo, suponiendo que Quintana y De Jesús terminan sacando todas, va a querer, ¿no?, que se recupere bien Brock y que Morel ya esté disponible, ¿se entiende? O sea, son predisposiciones que te dan por el quilate que tiene cada partido. En el caso de Cerro, a diferencia de los Olimpia, que son instancias, torneos totalmente sin poder de comparación, vos a Luqueño le tenés que ganar para llegar bien contra Libertad. Y si en esta fecha la brecha no es que solamente se mantiene, sino que se agranda, hasta perdería cierto valor matemático, aunque pudiera tenerlo anímico. Es decir, si en esta fecha que arranca hoy, Libertad saca un mejor resultado que Cerro, Libertad seguirá siendo puntero sin importar cómo le fue en la olla en la siguiente fecha. Por eso, pero va a ser un partido, si hay 6 puntos igual, puede ser como el último tren. Si hay 3 puntos, más todavía. Puede acompañar a punta, por eso decimos emociones fuertes. Son 4. Giovanni Bogado, medio centro de 21 años, jugará en Rosario Central. Central compra el 50% de la ficha del futbolista de Libertad, que viaja el domingo y firma contrato por 4 años con Wilson González, tuitea Germán García Groba. Sí, porque estamos hablando de un jugador muy importante para Humberto García, que se le va otra vez, y tiene que jugar muy técnico Giovanni Bogado, que ya supo jugar de volante de central prácticamente, porque ahí juega, para darle ideas al equipo. Juega ¿Está jugando como 6? Sí, él está jugando doble 6 Bogado con Saracho, por ejemplo, el último. Él era enganche, segundo delantero. Es más, él se lesiona medio feo en la Supercopa contra Olimpia, en el primer tiempo. Sí. Y porque él se lesiona, entra Vera, y el fue que la termina figura. haciendo el gol. Y Bogado era un chico que en la huerta siempre era jugaba contra considerado Platea, que... Bogado sigue siendo jugador de Libertad. Por eso. 50% del pase compra a Rosario, 3 años de contrato. Muy buen jugador, técnicamente muy bien preparado. Yo creo Amarilla de Tacuarí. Amarilla se fue también a un equipo argentino. Arsenal, sí. No, pero ¿qué tal él? Alfredo Amarilla es el melenú, el tipo... Zurdo volante central. El Cucurella, ¿verdad? Sí, con Blanca se tenía más o menos el mismo... Exactamente. Había jugado contra Olimpia en para uno de esos partidos de... No, sí, volante central, zurdo. Sí. Tiene muy buen recorrido, Buen maneja despliegue. bien, buen despliegue, sí. Bueno, jugadores, así está el fútbol argentino, pero igual atractivo. Y yo creo que lo de central se entiende por la presencia de Belloso. O sea, habrá dejado conexiones acá para decir, mira, este tiene pinta, y quieras o no, desde la llegada del hombre que hasta hace poco era mano derecha y hombre de confianza, Alejandro Domínguez, revolucionaron bastante la 41 transferencia. millones de dólares en 8 meses. ¿Y este chico que fue al Tottenham, por Sí, ejemplo? 10 millones, 41 millones en 8 meses, desde que Belloso, contra todo pronóstico, es jugador con vínculos grandes con la Barra Brava de Rosario Central. Tomó Central, está haciendo un muy buen papel como presidente de Rosario Central. Bueno, esto es lo que se van. Ronaldo no entró nunca como volante, Ariel. Bueno. Está bien, uno a veces se queda con alguna cosa y de repente pasa. Yo creo que te habrás equivocado con Peralta. El volante morocho es Robert Ramírez, me dice acá. Robert Ramírez, yo creo que ha de ser ese. Puede ser. Peralta, viste que lo vimos como No, el pelo... ya sé, pero ya que Ariel se remontó a una época más antigua, porque lo de Peralta es ahora, después de la malaria que tuvo Cerro con el tema de la expulsión de Wilder, la lesión de Pica Lucena, pero sí porque, él demasiado se hubiera notado, pero con la altura que tiene De Jesús, o sea, con esa altura vos tenés que ser 9 o central. Si juega en otro lado, vas a decir, pero ¿qué hace él ahí?
que es una especie de Yaya Touré, más o menos son los Eric Pulgar. Sí, hace el Robert Ramírez. Está Robert Ramírez, entonces, ya está disipada la duda, gracias al colega. Estamos con Edgar 1229. Esta mañana había un partido, está complicado el tema, hoy hay partido intermedia. Arranca la Bundesliga hoy también. Sí, Bayern. En la Argentina, Precipitaciones ya ha suspendido algunos partidos, ¿no? ¿Ya suspendió? Partido de defensa, por ejemplo, Vito, que ni siquiera pudo viajar. Ah, claro, tenía que viajar a Mendoza, parece, ¿no? Se va a jugar el lunes recién ese partido, se reprogramó. Claro, porque está el tema de los aviones, ayer los vuelos de cabotaje no podían salir por los destrozos que causó la tormenta en la Argentina. Hoy tiene que jugar Racing Unión, por ejemplo, no sé si se juega. Boca Platense sí. Bayern estaba también, o sea, arranca la Bundesliga también. Sí. Estaba mirando el tema de Harry Kane, que él nunca ganó un título todavía. No. ¿Cuántos años tiene Harry Kane? Ya tiene 30, un poquito más de 30. Y la otra estaba perdiendo contra el Leipzig 1-0. Es que el chiste era ese. El chiste, y entró él para jugar con el Bayern a ver si podía ganar su primer título. Y dijo, bueno, acá con el Bayern la tengo fácil. Haga un título voy a ganar. Entró y perdió 4-0 contra el Leipzig. 30 cumplió el 28 de julio. Sí. Ponele que... Y Julián Álvarez entra en todas las finales, entra en los últimos 5 minutos de campeón. Sí. Y el Zócalo 10 pies. 14, pero es cierto, pondríamos lo mismo. 14:30, Federico. 14:30. Werder Bremen, Bayern. Ah, Werder Bremen. Robert Ramírez jugó Copa Paraguay el 6 el año pasado. Contra ese equipo del Chaco, con Fero Velarde 10. Defensa Godoy suspendido, Racing Unión se juega por ahora, gracias a los oyentes. ¿Qué canal va a transmitir los partidos de la selección por canal abierto? No lo sé, creo que hay un convenio, creo que una cosa de local, otra cosa de visitante, ¿verdad? Es que los paquetes suelen ir así. Eso no significa que aparezca un medio y que compre los dos, pero yo tengo entendido que todavía no hay una decisión algo pública establecido sobre eso. Y estamos ya cerca. Porque ahora pues ahora que se va a jugar en Ciudad del Este, va a haber una gran audiencia capitalina. Claro. ¿verdad? Si fuera, por ejemplo, como pasaba en el 98, se podría ver libre en Capital, pero no en Ciudad del Este, por ejemplo, el partido. O sea, si aplicábamos ese régimen, sí. En el 98, los partidos importantes, la gente se iba al interior o a Clorinda. Por ejemplo, porque se vendían toda la entrada, pues. Claro, y allí, por ejemplo, si nos remontamos al 96-97, a la actualidad, yo, por ejemplo, tendría que llamarle a Ariel para irnos a hacer un caballú. ¿Cuántos kilómetros eran? Iba a ser un lugar estratégico. Pero medio cordillera lento, ahí ya era... 80 por era, sí. ¿No era 150? No. Yo me acuerdo que tuve gente que se fue a Coronel Oviedo a ver el partido. Pero había gente que... Pero Clorinda también, ¿no? Claro, bueno, con el internacional también. Claro, no puede prohibir. Pero, por ejemplo, entonces le tendría que decirle a Ariel, vamos a ver voy a llevar acá un paxito y no... Ahí te va a enviar la tarifa. Sí. Así va a ser. No, ahí llego para el asado, para el... Está bien, ¿verdad? bien recibido. Y ahí bienvenido, hermano extranjero. Y ahí iba a decir, qué glamour tiene el defensor de Chaco. Y Pacaraí era un punto... Hoy sí está más o menos también... Ya no hay... 50. Sí, ahí tranquilo ya lo haría. Pero sí, había una época donde ocurría eso. Sí. Pero hasta ahora no había... Es más, ya que acá recordamos ese primer combo, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para el partido de visitante, ahí sobre la hora fue que se decidió? Y hubo un fin de semana y dijeron, bueno, se compra, y bueno, los partidos de visitante fue por una señal, mientras que la publicidad se había hecho para los partidos del plano local, por el holding que creo que después terminó transmitiendo el Mundial, por los 4 canales. Mientras que lo del visitante se fue a un solo canal de cable. Exactamente. Vamos a ver cómo se da. ¿Hoy la Bundesliga va por ESPN? Sí, creo que sí. ¿Mantiene? Sí. Sí. Ayer Luca Pacerini, que jugó en Guaraní, Luca Pacerini marcó un gol para Belgrano, que le ganó Estudiantes 2-1. Mira que creo que marcó los 2 goles, Federico. Él había venido a Guaraní, de aquí se había ido a Palestino. Y anduvo muy bien ahí. Y ahí hizo una gran Copa Libertadores fase de grupos, hasta que le empiezan a mirar los argentinos. Parecido a los Orsini, que también vino acá y no dejó mucho, y terminó en Boca. Sí, Nicolás Orsini, sí. 9 de Boca. Claro. 50 kilómetros creo, yo fui 2 veces a Alto a ver los partidos, dice. Bien. Estamos con ella. Por ejemplo, o sea, otro hecho para utilizar lo del pasado en este presente.
Si era así, ahí lo del Ministerio de Obras Públicas no iban a vacunar con el tema de la tarifa ahí en el peaje. 30.000 guaraníes, ¿verdad? Sí. Porque si desde allí se podía ver, ¿verdad? Aprovechaban perfectamente. Sí. Para ver. Germán Cano también igual. Ah, claro, Germán Cano estuvo por acá. ¿Habrá hecho cuánto? Goles Nacional 5. Y de acá se fue a Colombia. Comenzamos desde, Explotó en desde Colombia. Barco, ¿Eh? desde Hernán Barco comenzamos así, jugadores que no Sí. capaz no explotaron mucho, pero que después sorprendió en el fútbol internacional Y después el famoso, siendo goleadores. El famoso Canigia Duré, ¿te acuerdas? Canigia Duré. En Sol, Y terminó en Extremadura de España. en el equipo de Tinelli. No, Extremadura. Badajoz era el equipo de Tinelli. Extremadura no era... Extremadura. Extremadura que es un equipo... El equipo tradicional. Sí. Bueno, ni a la cancha va a poder ir con el aumentazo que se viene con la ANDE, dice. Por favor, pedirle allí el qué. Ah, no, quiere pronóstico de Olimpia Fluminense, no, Edgar. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. No te pierdas de la Super Feria de Guairapisos. Continúa hoy viernes 18. Mañana sábado 19 en sus 6 locales, 6 sucursales. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Tenés una Petrosur siempre en tu camino y ahora estamos también sobre Artigas. Ya se encuentra habilitada una estación Petrosur sobre Artigas, esquina General Santos, para que siempre tengas el mejor combustible en tu ruta. Pasa a conocer nuestra nueva estación y llena tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Compra en grande y ahorra en grande en Arete. Todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Precios imperdibles en Inverfin con el agosto liquida. Aprovecha ya mismo las ofertas en muebles y renueva tu espacio por completo con los muebles de Kids Paraná. Encontralos en cuotas de tan solo 49.000 guaraníes y dale a tu cocina el mejor orden con la resistencia que buscabas. Encontra estos productos en tu Inverfin más cercano o ingresa a nuestras redes para más información como @Inverfin. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Inverfin, retira tu 0 kilómetro con visión, saca tu préstamo vehicular con tasas de 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Viaja y alenta al Rey de Copas con BC Excursiones. Fluminense versus Olimpia. Salida este 21 de agosto y vuelta el 25 de agosto. 2.190.000 guaraníes. Incluye traslado en bus de turismo G7, una noche de alojamiento en hotel 3 estrellas, un desayuno en el hotel, ingreso al estadio sector visitante. BC Excursiones. Informes y reservas al 0991-974725. 12:39, Dani. No, ya que estábamos mezclando los temas y voy a conectar con acá cuando nos van a Brasil. Me acuerdo que uno de los goles lo hace Paquetá y se acuerdan que se hablaba que Lucas Paquetá podía ir al Manchester City y eso ahora está a punto de colapsar
¿Y saben por qué? Porque la Federación Inglesa, ellos son muy puntillosos. Acá siempre hablamos que Inglaterra es una de las cunas de las apuestas deportivas. Y hace poco hubo un caso muy simbólico donde sancionaron a un muy buen delantero del Brentford por 8 meses. Y todo indica que Lucas Paquetá también está en medio de, que es uno de los investigados. Y que eso hizo también entonces que tanto el West Ham como el City, porque el City había ofrecido 70 millones de libras esterlinas. Él ganó la Europa... La Conference. La Conference. Y de hecho, figura West Ham. había jugado la primera fecha, ya que estamos hablando que hoy también arranca la segunda fecha Sí. de la Premier. Y inclusive veo que Globo también confirma y que eventualmente podría ser un caso donde familiares de él apostaron en un partido donde él jugaba. Eso está recontra prohibido. O sea, ni hablar del jugador. O sea, el jugador no puede claro. Nada. Pero bueno, imagínate que caiga una transferencia al Manchester City con ese monto porque está siendo objeto de investigación. Allá no... Sí, no vimos incluso cuánto podría ser la pena y todo. No, está complicado lo de Paquetá. El Flamengo también, ¿no? Sí. Y acá nos hizo creo que el segundo. El segundo. Sí. Estamos con Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Un placer comenzar contigo a las órdenes. Saludos a todos ahí. Bien, ¿qué tal, Héctor Ameliano? Vienen de ganar, mantienen cierta regularidad, algunos partidos cuestan mucho, en el promedio están bien. Está bien Ameliano Fabio, ¿verdad? Sí, buena campaña. Y sobre todo está ahí otra vez expectante a una Copa Internacional, hasta inclusive puede pelear tranquilamente el tercer cupo de Libertadores. ¿Cómo van viendo este andar, Héctor? Bien, lastimosamente a comienzo de año se dieron resultados que no acompañaban, ¿verdad? Pero ciertamente también nos tocó un arranque complicado entre ellos con Cerro y Libertad, ¿verdad? Y bueno, ahora con el triunfo que tuvimos contra Nacional, esperemos ir sumando más, y así como decía, el objetivo claro es una Copa, y por qué no la Libertadores. Estamos a 5 puntos del tercer lugar. 5 puntos. ¿Humberto García para rato, como se dice, o no? Sí, si todo continúa de la misma forma, ¿por qué no, verdad? O sea, a no ser que Humberto reciba alguna oferta intentadora, ¿verdad? Así como decimos, en poco tiempo nos convertimos en un club vendedor, que era nuestro anhelo. En un año pudimos transferir 5 jugadores, y 4 y 1 de Libertad, ¿verdad? Pero que salió, se le vio jugando en Ameliano, ¿verdad? Claro, pero el caso de Giovanni ahora, Ameliano no recibe nada, era simplemente a préstamo. Es a préstamo. Ameliano le correspondería un porcentaje mínimo por solidaridad. También la formación se paga hasta los 21 años. Creo que Atireña y Fernando Lamora podrían recibir algo ya directamente por FIFA, teniendo la experiencia que nos pasó a nosotros con Aníbal Vega, que también tuvimos que pagar formación por clubes donde fue a préstamo por 6 meses, ¿verdad? Bueno, sí, realmente, y jugadores que no eran conocidos antes de jugar con Ameliano, porque uno dice un jugador que después fue a parar a Ameliano, volvió otra vez a lucir, pero los jugadores que transfirieron eran todos conocidos por Ameliano, sí, los que están transfiriendo. Así mismo, jugadores que tuvieron su segunda oportunidad en Ameliano, ¿verdad? El caso de más sonado, el de Alex Arce, que fue formado en Cerro, salió a Ameliano. Nico Morínigo, que de Ameliano se fue a Hungría, de Elías Sarkis, que se fue a Guaraní, Gustavo Caballero, que lo transferimos en su momento en Nacional, y ahora lo de Giovanni, ¿verdad? También eso nos hizo replantearnos, y es por eso que en este semestre buscamos ya jugadores que puedan ser ya definitivos del club, como el caso de Fabián Franco, que hoy día pasa a pertenecer a los activos del club, o el caso mismo del colombiano venezolano que está para jugar contra Guaraní, Tomás Gutiérrez, que también tiene contrato por 2 años y medio con Ameliano, el caso del chico formado en Paranaense Braga, que son apuestas que hacemos que tienen 6 meses de adaptación, y a partir de ahí ya puedan ser útiles al club, ¿no? ¿Compraron el pase de Fabián Franco, presidente? Sí. ¿Eso ya fue así inicialmente la negociación o se dio después en el camino?
No, Fabián Franco tiene contrato, él rescindió con Cerro se quedó con un porcentaje de una futura venta, y bueno, el jugador pasa a ser activo del club, ¿verdad? Que ya va en la política que tenemos. También estamos trabajando bien en inferiores, pero uno sabe que el trabajo en inferiores es un proceso de 4 o 5 años y la forma que tenemos de adelantar eso es, como siempre digo, todo ya se inventó en el fútbol, tratar de copiar nomás lo que hacen los otros, ¿verdad? Y buscamos chicos que vengan de escuelas importantes, de formación importantes, y bueno, y si vienen 8, 9 o 10 chicos, o que salga 1 o 2, ya satisface completamente la inversión. A propósito de delanteros, presidente, hablaste del caso Alex Arce, ahora el que está teniendo buen nivel es Sergio Vareiro. ¿Ustedes rechazaron una oferta por él del fútbol argentino? Nos comentaron que había una oferta por un préstamo, no solo por Sergio, vinieron por 2 más, pero la de Sergio era... Se habló con el jugador, su representante habló con el jugador, y bueno, yo creo que Sergio está pasando por un brillante momento que si se mantiene de esa forma, fácilmente también a final de año va a recibir ofertas mucho mejores. Es joven, es fuerte, un centro delantero igual a él, no creo que hoy día exista en el fútbol paraguayo así, ¿verdad? Con esa fuerza y esa potencia. ¿Era la oferta del Instituto de Córdoba? Eso fue lo que nos comentaron, del Instituto. Instituto, estaba ahí Adrián Martínez, que hizo varios goles, jugador de Libertad, Cerro, Sudamérica, otro club aquí. Acá pregunta alguien, ¿te parece que es socio? Dice, cuando dice que el jugador pasa a ser activo del club, ¿por qué valor se activa en el balance? Acá pregunta una pregunta técnica, Héctor. Ya que somos nuevos en la materia, hoy día no necesitamos, no están cargados como en el balance, en la parte de contable no está cargado, y los balances que se generaron a marzo del año pasado no había ningún solo jugador que formaban parte de eso. Ajá. Fabio, ¿cómo está el tema con Guaraní y Ameliano en el acumulativo? Mañana el partido muy bueno, ¿eh? En estos momentos estamos hablando de un Guaraní que tiene 40 y Ameliano 37. Le gana y le alcanza. ¿Qué tal el partido mañana? ¿Qué tal le fue contra Guaraní hasta ahora, Héctor? Y no tan bien. No. No, porque ellos nos eliminaron de la Copa Sudamericana. Estamos todavía con eso. Nos privaron de $950,000. A la pocha. Pero igual ya había ganado mucho ustedes, ¿eh? No, pero Héctor, o sea, si hay un partido, más allá de lo que hicieron contra Nacional en Encarnación, el partido de la salvación, el año pasado. Claro. O sea, en la cancha de Triqui. Dame siempre salvarme, y que es cierto, le privaron de los 7.50, pero 1.5 salvaron en esa jornada histórica, Sí, increíble. Me sacaste una sonrisa, mira que me estoy imaginando y me estoy acordando. No, por eso, o sea, viste que cada uno elige ver cómo es el vaso vacío o el lleno. Yo te doy pero que vea ese lleno. vaso que vos le das demasiado lleno. Pasa que, como siempre, uno se acuerda de lo último, ¿verdad? Pero yo me acuerdo esa tarde, 2-0 ganaba Guaraní. Y estaba lleno el descenso Ameliano. ¿Y la Supercopa? No, pero épico con Guaraní. Sí, pero en la suma. Entró Freddy Vera a cambiar el partido. Sí, Freddy Vera, es que otro jugador que se potenció también ahí, ¿eh? Estamos muy contentos. Yo creo que a partir de ahora también los clubes importantes cuando a Ameliano le solicita un jugador, yo creo que nos van a dar prioridad porque saben que sus jugadores están bien, se les tiene bien en el club, se les trata bien y por sobre todo se les potencian. O sea, en estos momentos tu club está haciendo lo que en algún momento fue Rubio Ñu. Te hablo de hace 15 años, cuando asumía aquel gerenciamiento con Chiqui de técnico, porque acá tranquilamente podíamos hacer un equipo de estrellas, con Willy Mendieta, Camacho, Anthony, y bueno, ahora salvando las distancias, y lo que mencionabas con nombre y apellido, hay jugadores que están utilizando como vidriera, y esos clubes poderosos pareciera ser que también le dan un guiño o le dan una autorización extra cuando se trata de ustedes, ¿eh? Muy contento por eso, ¿verdad? Pero también nosotros queremos recibir ingresos propios y por eso ya entramos en la segunda etapa. Por eso es lo que le habíamos traído al lateral derecho de Lanús, que lastimosamente se lesionó Pablo. Eso ya fue lo de Fabián Franco, lo de Braga, como le comenté, lo de Tomás Gutiérrez, chico formado en River de Argentina, en Atlético Paranaense, en Lanús, en Cerro Porteño, que ya pasan a ser parte de así como dije anteriormente, del activo club, que ojalá sean las próximas transferencias del club, ¿no? Y Humberto García sigue, te pregunto de vuelta, no, porque está en una terna, hay gente de Guaraní que le quiere llevar, yo sé que Cerrati está trabajando con él, que
que ustedes, creo que Humberto le dio un orden muy importante, tiene mucho que ver en este tema de potenciar jugadores jóvenes o algunos nombres que no son muy conocidos y que lo valoran mucho. Entonces hay que ver si por ahí surge una oferta, ¿no? Por eso digo que mañana, más allá de los puntos que estaba leyendo acá Fabio, está el tema de Guaraní Ameliano, que hace que el partido sea especial. Sí, es un partido importante para nosotros, ¿verdad? Pero por sobre todo hay que respetar la grandeza, ¿verdad? El club grande es Guaraní, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo del lugar que nos toca y bueno, ojalá sea un triunfo para nosotros, ¿eh? ¿Es cierto que hay algunas bajas para mañana, presidente? Sí, tenemos bajas importantes. Lo de Hugo Benítez, la saga central, de lo de Alberto Contreras, Edgar Saracho y se suma la de Gio Bogado, ¿verdad? Claro. ¿El Piru está lesionado o él sigue siendo de Guaraní? No, está lesionado. Sí, Alejandro Zamudio, que también forma parte del activo del club hoy día, está a disposición del cuerpo técnico. Está bien, estuvieron cerca, está el tema de Paraguay y Ciudad del Este, los próximos 3 partidos ya. Como dirigente, bien allí que viaje la selección a Ciudad del Este. Bien, si sirve para ganarse cualquier lado. O sea, nosotros tenemos que el objetivo claro, ¿verdad? Clasificar al Mundial y sumar la mayor cantidad de puntos en esta primera fecha, ¿verdad? Que te da para trabajar de forma tranquila el resto. Bueno, lo último, Héctor, ¿qué tal va tratando el VAR a ustedes en este campeonato? ¿Qué tal va el tema? En el apertura bien, en el clausura tuvimos inconvenientes, ¿verdad? La expulsión de Franco Orteñado, la de Alfonso, Freire Alfonso. Yo creo que si uno analiza el clausura, Meliano habrá sido uno de los clubes más perjudicados, ¿verdad? Que después, y determinado por la propia dirección de árbitros admitiendo esos errores, ¿verdad? ¿La de Ortellado cuál fue? ¿Cómo? ¿La de Ortellado cuál había sido? ¿Con Olimpia? Con Olimpia. Sí. Contra Olimpia, que el departamento de árbitros después sacó su informe que cometió un error, y lo mismo lo de Alfonso, lo de Federico Alfonso, que también había sido mal expulsado en un juego que habíamos tenido contra Nacional, pero en el clausura bien, ¿verdad? Alfonso contra Nacional, claro, apertura. Clausura por ahí quedó mucha duda, pero no revisó el VAR el tema de una acción de Antonio Vareiro, porque yo estaba mirando por TV al partido, en la previa al segundo gol de Libertad, pero Libertad fue superior, después de un buen partido ameliano también. Gracias, Héctor, por el tiempo, ¿eh? No, por favor, a las órdenes, cuando gusten. Allí está Héctor Melgarejo, sí, juega Copa Paraguay contra Cerro, sí, como equipo defensor. En octavo. Un defensor, ¿sí? Sí, claro, la pucha. En octavo de final se tienen que encontrar Ameliano Cerro Porteño. Gracias, Martín, fue que nos hace acordar, sí, Elvio Vera también es de Libertad. Justo te iba a decir digo eso. que el 31 de diciembre termina el contrato. Lo que te quería decir con respecto, viste que hablaron del tema Freddy Vera. Se fue Freddy Vera y rápidamente Humberto García encontró el sustituto ideal, y ese es Elvio Vera. Se fue Freddy y Elvio Vera juega ya ahora como extremo por derecha. Antes jugaba también por izquierda, pero ahora es el dueño de ese puesto. Yo recordaba en la Supercopa, cuando se lesiona Giovanni Bogado, que no es jugador de central, Giovanni jugaba por detrás de Alex Arce, y cuando se lesiona entra Elvio Vera a jugar como segundo delantero, y por eso el gol es un pivoteo de Arce, baja unos metros y mete el pase largo, y allí creo que ni Mateo ni Junior, creo que esa era la dupla, pudieron y hace el único gol, que terminó siendo el 1-0 y que generó un mal humor que después explota con lo de Julio César Cáceres. Parece que fue hace ahí comenzó, años. parece hace tanto tiempo, Sí, ¿no? estamos hablando de un partido de este año. Ahí comenzó el incendio de Julio Cáceres. El partido de los 1.000 millones. La gloria y los 1.000 millones, por supuesto. Vamos a ir a Juanma después más tarde, tiene que dar también noticias. ¿Algo más que quiera decir a ti respecto al este? Ya está todo. Ya está. Porque te cuento que los 3 partidos, hermano. Paraguay-Perú, Paraguay-Bolivia y Paraguay-Colombia. Que ganemos a Perú, si no la estantería se cae todo otra vez. Independientemente de dónde juguemos. ¿Sí? Y va a Pero estar aunque no le ganemos a Perú, se va a seguir jugando. Y va a estar en silencio el defensor del Chaco el 7 de septiembre, ¿eh? A lo lejos. Que allá va a estar la movida. La fiesta. Todo Pero en vivo. alguna vez. Todo en vivo en el viejo y querido barrio de Sajonia, que también en muchos aspectos se quedó en el tiempo. Yo creo que contra Argentina y Brasil lo que se va a hacer es la movida para que se venga el defensor por una cuestión comercial. Por una cuestión de que el sponsor, que la comodidad. Y yo no sé si contra Brasil allá en Ciudad del Este es, ¿verdad?
que no sé, hace poco recordamos los 30 años El de 8 de la agosto. jornada infame, ¿verdad? Pero, Sí. pero no, o sea, la prioridad, o sea, y si el grupo, con Guillermo a la cabeza, dicen, queremos Ciudad del Este. Y si ganan y juegan bien, no hay nada que decir. En cualquier O estadio. sea, la prueba es ganar y jugar bien, ¿no? Y sí, uno te va Una a llevar cosa lleva a la otra. otro. Sí, Yo no sí, sé sí. si jugar bien, pero si a mí No, me, hay que ganar primero. pues sí, a mí me aseguran que van a ganar todos los partidos, que vayan a Ciudad del Este los 9 partidos. No hay ni un problema. Pero hay que ganar a eso. Linda la fiesta, pero ya hay que ir apuntando también a nuestros jugadores, cómo se va a armar el equipo. Me parece que ya tenemos que perfilar un equipo más competitivo para estas eliminatorias. Ojalá. Bueno, vamos a ver con el equipo de Paraguay. Acá yo sé que ya hay diferentes posturas respecto al arquero, ¿no? ¿Cómo se llama nuestro arquero? Coronel. Carlos Miguel Coronel. Carlos, anda bien Coronel, ¿eh? Impone respeto. Antonio Silva está en Vi Colombia. que habla bien guaraní, ¿eh? Habla bien, ¿eh? Sí, no, Muy bien, no habla es ni un guaraní. outsider. No que vamos a enseñar a cantar el himno acá cuando esté llegando. Cuando Berizzo y Gastón Jiménez se aprendieron la letra. Te acordamos Sí. cantaba, parecía Porque era siempre es un tema de... Francisco Russo cantando 300 yuti, parecía y quiérase o no. en el banco. Demasiada pasión porque ya mostrando, ¿no? Es que pues, Sí. siempre menciono que, o sea, no se puede ignorar el factor nacionalista que tiene cuando se habla de la selección. Y esto que he citado, porque la vez pasada lo escuché ahí en Tío y hablaba, o sea, uno sin ser parlante y tenía una fluidez y eso le hace ganar 1000 puntos. A gente que capaz mira de reojo cuando te dice, Sí. otra vez, y quieras o no también. Eso yo le quise explicar a Marini hoy, no hubo caso en la primera mañana, a veces noticia primera, digo. ¿Qué es lo que pasa? No, Está mezclando todos tus programas, Ariel, ¿no? ¿Cómo? Está mezclando todos tus programas. Ariel. Y estoy en los dos por el mismo tiempo casi. Y bueno, él lo tiene que atajar, que importa el guaraní, me dijo Marini, ¿verdad? Y bueno, pero eso le va a ayudar para la aceptación, la insertación del grupo, es un punto a favor. Claro que la prioridad, por supuesto, es que ataje, ¿verdad? Que ataje después el resto, si habla no habla ya historia, pero sí habla, que es una ventaja para él, para meterse en el grupo Y puede utilizar tranquilamente para los partidos también. ¿no? También. Esa es una Pero arma poderosa. Pero con Marini, o sea, ya no hubo caso, no hubo caso. ¿Y qué anda Marini, Hoy tenemos previa 18 recién, ¿verdad? 18 recién. No, hoy tenemos. Hoy tenemos. lastimosamente Hoy te va a entregar la posta. la posta. Hoy Sí. no va a poder disfrutar de este Federico del qué sé yo, cuando es tan lindo acostarse así en la tarde y escuché el golpeteo de las gotitas por la esta teja, mañana ¿verdad? cuando estábamos en el programa Por estaba la así. teja. Viento y la lluvia golpeando. Pero vas a escuchar acá, cuando golpea la ventanita de ese cardinal a la tarde. Bueno, te que quejar, hermano. Hemos estado en peores batallas. Marini. Dieguito. Claro. Abuelo estaba diciendo eso. Sí, le aviso. Con su, ¿cómo se llama su pan de, cómo es? Él fabrica un pan, tiene un nombre ahora, una cosa de moda. Pan masa madre. Masa madre. Nunca trabajo por acá. Soy el FF de la gente. El 11 que me gustaría es Coronel, Beto o Robert Rojas, Gómez Portillo, Balbuena, Coyote, Villasanti, Richard Ortiz, Matías Rojas, Enciso Morales y Migi. Mira, la gente se va poniendo modo selección, ya algo que no pasaba, ¿eh? Acá ya nos envía otro del equipo, otro nos dice por favor hagan el equipo, otro nos pregunta si con 23 puntos clasificamos. Soy de Ciudad del Este. Podría. Sí, soy de Ciudad del Este. La selección cuando estaba bien nunca vino acá. Ahora cuando hubo encima rescara la entrada ya Poina, dice acá. Y bueno, y así se producen las cosas, amigo. Había grupos que nunca venían por acá y ahora están viniendo cuando tienen 20 años más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y acompañarte en esos momentos especiales. Familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para tus redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita, porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Los viernes de grandes descuentos en Farmoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que
que necesitas con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmoliva. Lubricantes móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Varta te acompaña en todas las situaciones en los climas más extremos. Baterías Varta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es baterías Varta. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Varta. Varta, un golazo. Chacomer, respaldo total. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. 14 de noviembre 2014. ¿Quién era el técnico de la selección? ¿Quién fue en ese 2014? ¿Será que era 14 de noviembre? Ya después del Mundial de Brasil. Sí. Último amistoso, pasaba Martín, ¿quién fue el técnico? Último amistoso, último partido Paraguay le ganó a Perú, 9 años atrás. Feliciano Cáceres, amistoso. ¿Habrá sido Chiqui? No fue. No, pero él no fue el Mundial. Él después quedó eliminado para... Ya se fue. Para Brasil y se fue el Víctor Genes. Pues es probable. Sí, porque, o sea, no. Porque Genes agarró yo la creo última que, parte o sea, claro, de no esa habrá tenido un eliminatoria. técnico fijo. Porque viste que las eliminatorias arrancaban al siguiente año. Claro. Y, o sea, y decir noviembre del 14 todavía no había. Porque. O ya arrancó. Sí. Porque Ramón es quien arranca el operativo Rusia. ¿Te acordás que se fueron en el avión de... Se había ido con... Escabone, Alejandro Domínguez. Claro. Pero... Y no tendría que haber arrancado ya en el 2014. Por eso, entonces, ¿es Ramón o un interino? Sí, Ramón arrancó en diciembre, fue presentado, recuerdo. ¿Ramón? Ramón. Ay, bueno, entonces Diciembre. uno de los últimos interinos. ¿Quién era Martín Foix? Víctor Genes, que en paz descanse, aquí está. Sí. Gol de Ángel Romero y Derly González. Contra Perú. 9 años atrás el último equipo paraguayo que le ganó a Perú. Cuando Andrés teníamos de hijos. Villar, Moreira, Gómez da Silva, Alonso, Tomo Cáceres, César Ortiz, Riveros, Marco Riveros, Víctor Ayala, Jorge Rojas, Pájaro Benítez y Oscar Ruiz. ¿Qué equipo tiene? Perú con Advíncula y compañía. Ascuez, Mayón, Víctor Genes, el último técnico que le ganó a Perú con Paraguay. Sí, está la gente para hablar del Cerro Porteño, bien etiqueta. ¿Hay partida en Encarnación o no? Sí. ¿Cuándo? Domingo mañana temprano. Los Figueredo. ¿Y Fede, Ariel, Camarógrafo? Dani, Fabio, ¿cómo están? Saludos a todos. ¿Qué tal, Juan? Camarógrafo, bien, ya sabes todo quién. tranquilo. Sí, Andrés Peralta. Andresito Sí, se va sí. bien. El hombre bien. del quincho, Pablo fue sorprendido o no? No sé qué pasó ahí. Fue una designación directa. La última vez Pablo viajó, llevó un... No. ¿Viste ese? Llevó un chip de un programa al Chaco, ¿no? Eso fue. Mundial. Pablo Pérez, que labura mucho también, que supo viajar a Encarnación con Figueredo, exactamente. Pero viaja Andrés, muy buen tipo, responsable. Sí. Hincha de Cerro, va a estar contento seguramente. Sí, pero él es fanático, enfermo, mal. Más que Juanse, ¿eh? No, más que... ¿Cuánto lo que hizo Juanse? Él hizo toda la previa en el estadio y como no aguantaba estar en el estadio, vino a mirar el partido acá. No aguantó. No aguantó. Olivia Pidió cambio Flamengo. de designación. Olivia Flamengo, sí. Hizo toda la previa del mediodía. Pero él tiene un... Cuando iba a llegar la hora del partido vino... Él fue amenazado por el jefe de prensa de Olimpia con sus redes sociales. Sí, después voy a contar. Estamos con Cerro, sí. Tenemos después, Edgar, información que guarda relación con las inferiores del Club Cerro Porteño. Pero la gente quiere saber la primera. ¿Va a jugar la dupla de los jóvenes o no? Pues muy probable. Muy probable, Sí, ¿eh? señor, No llega muy Brock. probable. No llega Brock. Incluso me dijeron que es una lesión
muscular. A la pucha, se viene Libertad, se viene el Guma. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Los viernes, descuentos especiales, descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales de Farmacia Catedral. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Tu página web sufre de caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominio.com y migra hoy mismo. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Bueno, momento de hablar de Cerro Porteño. Decía Juanma, esto se puede extender. Lo de Brock puede ser para más de una fecha. Morel va a tener un solo partido, tuvo un solo partido. Doble tarjeta, sí señor. Doble tarjeta. ¿Qué tal, Juanma? De vuelta. Bien, Fede, todo tranquilo, tranquilo. Bueno, toma fuerza la dupla Quintana de Jesús. Quintana de Jesús va a ser una dupla de centrales inédita. Y también se puede dar en el medio campo una dupla de volantes centrales inédita. Con un nombre que ya lo conocemos como Carrascal. Y habrá que ver si Gavilán se decide, pese a que Wilder Viera también ya está a disposición, si se decide por Fabricio Peralta, el volante central también surgido de las inferiores de Cerro. Pregunto, ¿por qué tendría que decidirse por Peralta cuando que Viera mostró un nivel de 6 puntos para arriba en este tiempo? O sea, ¿cuál es la duda? ¿No le gusta mucho Viera? ¿Le gusta mucho Peralta? ¿Se entiende lo que digo, verdad? Peralta, pasa que Gavilán lo tuvo mucho a Peralta y fue uno de los pilares en la campaña de categoría reserva el año pasado. Sí, pero esto es primera división. Esto es primera división. Viera tuvo un bajón después de aquel que arrancó con Saba, pero ha tenido partidos buenos. Sí. Tiene más marca que bueno, ahí señor ahí mencionaste algo. Carrascal. Algo que Fabricio Peralta me parece que tiene a su favor en esta comparación con Wilder. El que juega más. Pero tiene mayor manejo de pelota que Wilder. Sí. Y también yo le agregaría... agregaría... no digo que Wilder no tenga, pero es un poco más técnico Peralta. Sí, porque, a ver, el que perdió mucho es Damián, que jugó muy mal. Sí. A mí no me sorprende que lo de Carrascal, creo que acá el lunes dijimos que de esa línea de volante fue el mejor de Cerro. Y no sé si también tiene esto que ver de decir, yo a él le conozco. Mira que Gavilán, ya hemos analizado, para mí no es ninguna coincidencia que también la conferencia se hace de Jubero, cuando se hablaba de ese rumor y sale y dice, muchachos, olvídense, acá sigue, porque también dijimos en el debe de Diego que las dos, entre comillas, apuestas de decir, yo conozco las inferiores, no le había salido bien, con los Tobías, ¿verdad? Es más, con Gavilán y con Portillo. Una fue por reglamento, pero la primera fue... La de Gavilán fue por Gavilán. Claro. Porque quería mostrar algo nuevo. Claro. Y nos salió bien. No. Yo entiendo lo que decís, Juanma, con respecto a lo que le puede dar Fabricio Peralta en lo futbolístico, pues yo estoy de acuerdo con Federico. Este es un partido en donde, si bien Luqueño también cambió su dupla de volantes, ya no es que juega... ¿Cuál es la dupla ahora, Fabio? Con Rodrigo. Salieron los veteranos. Rodrigo, Rojas y Mendoza. Claro, Mendoza estaba lesionado, pero la nueva dupla ahí es Julio Báez con Benítez.
Julio Báez jugó como central varios partidos. Sí, Antes. antes. Y muy bien. Y ahora lo está haciendo otra vez. Y justo el luqueño viene de ganar. O sea, volante central. Volante central. Julio Sí, Báez, el sí. que era media punta. El de Cerro. Sí. Sí, sí. A la puga, Vilán, ¿cómo no la pone a Wilder? Dice acá ya uno de mis aliados en la opinión. Por eso yo quería ir a eso, porque si bien Luqueño también apuesta a jugar al fútbol, es un equipo muy combativo, un equipo guerrero, un equipo que... Va a ser un partido... va a ser un partido fuerte. Le va a morder en todos lados. Sí, exactamente. ¿Verdad? Con La esa Vilán piensa intensidad. que la primera es como una reserva. Carrascal se pasa caminando, no, claro. Carrascal otra vez se marcaron un par de pases buenos que hizo, porque a él movilidad... Es más, hay una que quiere salir jugando y casi se termina entregando al rival. Yo cuando marqué los partidos de Gavilán, para mí hizo mal. Los equipos iniciales hizo mal los cambios. Y en el último en los tres partidos. Y en el último agregarle fe la conformación del banco de suplentes, que se pasaron comentando eso en la previa y después durante el desarrollo, con más razón. Cuando dijo no podía ser adivino, cuando que tiene... Y repito, puede terminar siendo un gran técnico. Él tiene madera, porque cuando lo entrevistábamos como futbolista en la selección especialmente, era joven y uno sabía que podía llegar a esto, porque el tipo era volante y ya estudiaba al rival, te hablaba como un técnico, pero él está ahora con un cuerpo técnico nuevo, ¿verdad? Se están conociendo en el camino. Y lamentablemente los tres primeros partidos tuvo errores en el armado del equipo inicial y ni hablar en los cambios, o los cambios que claro, no hizo. Y sobre lo que vos apuntabas, justamente cuando él dice yo no soy adivino, justamente porque no tenés certeza de lo que va a ocurrir en la recta final, guardate una ventana. O sea, es al revés a lo que él explicó. Plan A, plan B, plan C. O sea, casi ningún técnico llega 20 minutos antes sin cambio. Porque él, o sea, yo lo que le cuestiono, en la previa dijimos el tema de, mira que hay un desequilibrio entre el 11 y el banco. Porque hoy con los partidos largos, tu banco es tan importante, y más para equipos con planteles como el de Cerro, Olimpia, Libertad, donde a diferencia de la Libertadores vos estás limitado y quemaste muy rápido tu ventana, y no me vas a decir que jugadores como Arzamendia, Carrizo te juegan los 90 minutos. Entonces allí yo voy, pero sí suena algo arriesgado, pero allí donde yo voy parece que él quiere, porque hasta ahora lo que él apostó le salió mal, el tema de los Tobías, y acá con la disponibilidad de Wilder, si dice no, yo voy a jugar con Peralta en detrimento de... Porque fíjate que su doble C era Viera con Bobadilla. Es más, contra Resistencia Viera se hace echar y Bobadilla es quien hace la famosa falta táctica, esa es la amarilla que el árbitro no le permitió a Resistencia patear. O sea, y dijimos, mira que este doble C no tiene marca. Carrascal, que tampoco tiene marca, por lo menos le da mayor criterio de balón, con el riesgo, porque el hincha de Cerro cada vez que la tiene el colombiano, tiene acá el Jesús en la boca, ¿verdad? Por cómo juega él. Porque a Fabricio lo vimos ya cuando el partido era 3-1, creo que ya en los estaba. dos partidos que él jugó fue en el primer semestre, entró a hacer dupla con Wilder Viera, ya cuando el partido estaba liquidado, no recuerdo el rival, pero ya Cerro tenía una ventaja de más de 2 goles incluso, y el último fue... ¿En el 4-1? No, en el 2-0 o en el 4-1. ¿No fue Pero 4-1. Acá yo le lleno todos los mensajes, acá me dice un oyente, Wilder no es santo de mi devoción, y tiene razón, siempre entra con una tarjeta amarilla. Sí, sí. Tiene razón eso, le diré una ficha a Fabricio, dice, no sabe plantear los partidos, no tiene lectura de juego, otro oyente de Cerro. Riveros ya, tiene buena pinta, 9 rápido, nos quedamos con más ganas de ver jugar a Riveros, el Tigre. Él es más explosivo por cómo le porque gusta la otra vez entró Fernando Fernández, Luis Rivero, el Tigre. Sí. No, vos lo viste en la Copa Paraguay y fue su peor partido, ¿no? ¿Sabe que pero contra Resistencia estuvo bien, Pero sabe que puede cambiar un poquito su posición en campo. Juega de extremo y ahí parece estar muy lejos del arco y no... Tú sabes que yo de Rivero, porque Rivero entra contra General Caballero. Es como que el que jugó contra General Caballero jugó bien. Porque ese fue el techo hasta ahora, el último partido de Bernay. Pero a mí, o sea, si alguien me pregunta de qué juega Rivero, yo no sé. No, por eso te digo, él juega, al no saber de dónde, yo no sé cuál es su verdadero juega potencial. Lejos del arco, juega como extremo. En aquel partido como Paraguay, Ariel entró como extremo por izquierda y el lateral derecho pero se le pasó por arriba. Y sí, por eso le salió la gambeta, fue bien marcado, fue bien custodiado. Y contra General Caballero era que nadie le da el pase y él le da pase a todos. Y después entra otro partido que anda bien. Contra Resistencia que anda bien. Sí. Un jugador muy solidario, él pasa mucho la pelota
y a él no le pasan. Yo el contra Resistencia lo vi como segundo Es que contra punta por el medio. Claro, lo que y pasa es haciendo que bien. contra Ahí quizás Resistencia le va mejor, Fede. no, Sí. contra Resistencia fue casi un él entró a volante, oxigenar claro, porque el equipo estaba Sí. con 10 y jugaba a 20 metros de Jan, exagerando un poco, y él era el oxígeno. Le da el oxígeno porque por izquierda, la y ayudaba ahí a el que Luis no había Vargas. entrado bien era Queso. Y Sí. Rivero, el que entró bien, se equivoca en una pelota, pero después Y- dejó esa sensación, pero después medio que se perdió. Otro volante no tiene esa característica. Wilder le da presión, sí. No. Hay otro en, Ese es el tema. en Cerro, porque te iba a preguntar quién va a ser. Bueno, va a ser Wilder. Aquí tenía el tema. Justo Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, Justo, ¿cómo te va? Hola Federico, ¿cómo estás? Un saludo grande a todos ahí en la mesa. Bien, estamos hablando de la fecha, pero estuvimos hablando mucho también de la sede del Este, lo que se está haciendo, lo que sería la confirmación de un tercer partido. Y acá me pasaba un amigo, Martín Foy, que seguramente vos lo conocés también, liberteño. Última victoria de Paraguay contra Perú. 9 años atrás, cancha de Luqueño. Paraguay formó con Justo Villar, Moreira Gómez, Paulo da Silva, Junior Alonso, Topo Cáceres, Cristian Riveros, Ayala, El Pájaro, Tony y Roque. Acá están vigentes todavía. Roque está todavía. Roque, Tony, El Pájaro, no, hay mucho todavía. Última victoria 9 años atrás con Víctor Gene como técnico, Justo. Sí, creo que fue un partido de ida y vuelta que jugamos, partido amistoso. Luego jugamos un partido acá y luego jugamos un partido en Perú. Sí. Creo que fue Fines así. del año 2014. Contanos un poquito cómo viste lo de Ciudad del Este, sé que constantemente está por allá, el tema de el mejoramiento, porque técnicamente estamos a menos de 3 semanas del partido. Sí, estamos en la cuenta regresiva ya, ultimando detalles. La verdad que nosotros estuvimos yendo y viniendo un par de veces ya en Ciudad del Este, previendo primera, o sea, lo primordial para nosotros es la cancha, porque sin duda que lo mejor que podemos mostrar y que los jugadores puedan tener la comodidad de poder jugar una buena cancha, lo pudimos ver contra Ecuador en el día que jugamos allá en la última eliminatoria. Había llovido dos días seguidos prácticamente y la cancha aguantó súper bien. Esa cancha en ese sentido es muy noble, tiene muy buen drenaje, y ahora la preparación que tiene con el tiempo que tuvimos para prepararlo todavía va a estar mejor, así que en eso estamos muy contentos con eso. Luego hay mucho trabajo que hacer con el tema del estadio. Se pusieron las pilas, en realidad se comprometieron el intendente, el gobernador, la gente de la binacional de Itaipú, la gente del gobierno, todo poniéndose para que el estadio 3 de febrero sea una fiesta ese día y nosotros podamos aportar para que podamos ganar ese partido y comenzar la eliminatoria con el pie derecho en este caso. Expreso pedido los Mellis justo para llevar el partido a la Ciudad del Este. Esto es para escaparse un poquito de la presión, de la hostilidad del público capitalino. Mira, es un poco de todo. Yo creo que vamos a sincerarnos en esto. Es algo que nos vino muy bien el otro día. Se encontró un muy buen ambiente, se ganó. Es una cancha buena, es una buena plaza. Estamos en Paraguay, o sea que al final vamos a llegar el partido de la selección, el inicio de eliminatoria en otra ciudad que también siempre suele ser escenario de clásicos incluso, y no es menor que también tiene un ambiente quizá diferente a lo que se suele encontrar en el Defensor. No significa que el Defensor del Chaco no sea nuestra casa, sigue siendo nuestra casa y va a seguir siendo nuestra casa porque es nuestro emblema. También necesita un retoque que seguramente se le va a dar en este tiempo, aprovechando eso. Y también hemos ganado allá y queremos comenzar la eliminatoria ganando, cosa que hace un montón no se hace. O sea que creo que yo no recuerdo la eliminatoria que comenzamos ganando nosotros, porque casi siempre comenzamos con Perú en Lima, y desde que se impuso al menos este formato no hemos comenzado ganando, y bueno, todo lo que sume como para que se pueda dar eso, yo creo que está bien. En cuanto a la lista justo de los internacionales y los locales, ¿para cuándo se van a dar a conocer? Los locales, o sea, la lista total general se va a hacer pública el viernes 1 en una conferencia de prensa que tenemos previsto con el entrenador.
que van a ser ya la lista total de los que están afuera, los del exterior, que van a ser confirmados el próximo viernes, y también ya van a estar incluidos los locales el día primero en la lista final de Guillermo. Ya, en una. Justo, ¿qué dejó el último amistoso en cuanto al funcionamiento del equipo de cara a estos partidos de las eliminatorias, de cara a los dos primeros partidos? Bueno, creo que fue un poco de todo. Fue un poco el funcionamiento, jugar en casa con nuestra gente, a ver si también la gente podía acudir. Obviamente que fue un día especial, un día diferente, totalmente atípico, un domingo en la mañana, un día festivo, y la gente acudió, está ilusionado con el equipo. No era probar la fidelidad de la gente, pero sí saber que tenemos el apoyo y estamos cerca del inicio de la eliminatoria con un ambiente muy positivo en ese sentido. Aparte de encontrar un funcionamiento más en el segundo tiempo, quizás más efectivo que lo que fue el primer tiempo. Ese análisis se lo dejamos a Guillermo, y sería bueno que si acudía a la conferencia se lo pueda hacer. Pero creo que también la actitud de poder enfrentar a un rival que a priori es un rival fácil, pero que si nos convertía uno de esos contraataques que tuvieron por ahí se iba a complicar mucho el partido, y poder tener un poco esa dosis de, no sé si suerte, no sé si llamarlo suerte, pero a veces pega en el travesaño y sale, es importante, o pega en el poste y sale, o pega en el poste y entra. Esas cosas a veces en eliminatoria principalmente te marcan un poco, y en este caso tuvimos dos ataques, creo que de Nicaragua, que pudieron haber terminado en gol en contra, y no fue así, y después nosotros supimos reponernos, y yo creo que también muestra el carácter de los muchachos, a pesar de que vos me vas a decir, jugamos contra Nicaragua, no jugamos contra una selección fuerte, pero partidos son partidos, y cualquiera te puede hacer partido, más todavía cuando la necesidad nuestra es ganar, y no te digo como sea, pero sí intentando tener una identidad que quizás hemos perdido en los últimos tiempos de cómo encararlo, pero hoy nuevamente estamos muy enfocados y confiados en la característica que tienen los jugadores que tenemos a disposición. ¿El estilo de Guillermo es el que más se acerca al ADN, a lo nuestro? Pero yo creo que no sé si lo que más se acerca, pero sí es lo que él cree necesario como para poder encarar los partidos de eliminatoria, que son muchas veces nosotros queremos copiar y predicar de que queremos jugar bien y ganar, y hasta incluso golear, pero a veces los partidos no se dan de esa manera. Hay partido y partido, y lo ideal es sacar puntos, ganar en casa principalmente, y luego intentar afuera lo más efectivo posible también. Así que ser verticales, ser firmes en defensa, pelear cada pelota y también ser efectivos. O sea que obviamente que es lo ideal que podamos tener, pero dentro de un partido pasan situaciones que a veces son imponderables, que tenemos que resolver, y creo que Guillermo, el cuerpo técnico, ha resuelto muchas de las dudas que tiene en estos partidos que hemos tenido. Justo te saluda Fabio. En esa lista del 1 de septiembre, ¿está para que aparezca el nombre de Carlos Miguel Coronel? Hola Fabio, ¿cómo estás? Sí, una lista extensa, casi siempre son los mismos números, entre 38 o 40 jugadores los reservados a nivel del exterior, y sí, Carlos, teniendo todos los papeles ya en orden, está en condiciones de ser llamado, al menos reservado y luego confirmado si es que así lo quiere Guillermo. Justo, ¿no es un poco tarde o hay otras cuestiones? Porque el partido es el jueves y el viernes anterior. ¿Es una cuestión de logística el tema de la lista completa? No entiendo. No, porque viste que suelen ser por lo menos 2 o 3 semanas antes la divulgación de la lista. Lógicamente los jugadores van a estar en conocimiento, pero acá justamente nos preguntábamos si no era muy próximo. No, en realidad nosotros son fechas que pone el reglamento de FIFA, que nosotros debemos enviar
15 días antes enviar la reserva, a los 10 días confirmar a esos jugadores del exterior y luego sí hacer una divulgación. Nosotros cuando queramos podemos hacer una divulgación, pero lo que pasa es que ahora es una lista de reserva. La confirmación de los extranjeros principalmente se va a dar el 25, que es el viernes que viene. Y luego la lista total se da el día de la conferencia. Lo que pasa es que los entrenadores habitualmente intentan ser cautos en eso y por ahí pasa algo en un partido, porque algunos tienen 2 o 3 partidos todavía desde que sale la lista, por si pasa algo, entonces tratan de cuidar ese detalle, más todavía a nivel local que tiene que estar en todos esos detalles, en cubrir alguna necesidad si es que alguno se selecciona estando afuera. Claro. Así que por eso la ok. lista es más. Creo que hubieron fechas que la lista salía el domingo y el lunes comenzaba el entrenamiento, la lista local. Digo. La lista de los extranjeros nosotros sí o sí tenemos que confirmar el viernes. Por eso, yo me acuerdo que inclusive teniéndote a vos ahí en el cargo, me acuerdo que ponerle que el viernes 25 se daba la lista de los jugadores en el extranjero, inclusive había conferencia en esa y después se agregaba una semana después los locales ya sin conferencia y el lunes empezaban el operativo. Así solía ser, entonces lo que cambian ahora es aprovechan para tener la última fecha disponible ya con la conferencia de Guillermo el 1 de septiembre. Sí, así mismo. Eso es porque aparte es un momento donde va a ser un momento especial que después te vas a enterar. ¿Perdón? Un momento especial. Que va a ser una reunión especial que después te vas a enterar. Ajá. Lo del viernes 1 de Viernes 1 de septiembre. O sea, el viernes uno va a ver, va a haber algo de marketing que también se va a anexar a lo que va a ser la parte netamente periodística. Algo así, exactamente. Justo acá estábamos hablando, inclusive debatiendo el tema de Ciudad del Este. Una consulta desde el lado logístico, porque a ver, el famoso hay que ir, se renueva la esperanza. Para los que vienen, porque acá sostengo que para las delegaciones extranjeras jugar en Asunción ha de ser una de las cosas más cómodas, porque te bajas al aeropuerto, tener el hotel de la Conmebol, todo primer nivel, juegan y después se van. El hecho de que juguemos en Ciudad del Este, ¿les puede generar también cierta incomodidad a estas delegaciones? Sí, a nosotros nos incomoda nuestra logística, pero estamos en casa, dentro de todo, ¿no? Pero para el que viene, sin duda que es más incómodo también. Nosotros nos toca viajar después a Venezuela y nos toca viajar a Maturín, que es la ciudad más alejada que tiene Venezuela al noreste del continente. Y es complejo para nosotros viajar allá. No tenemos cancha de entrenamiento, está difícil conseguir eso en buenas condiciones como la que nosotros necesitamos para nuestros jugadores. El vuelo sí o sí va a tener que tener una parada en el medio, no va a ser un vuelo directo porque no puede llegar un avión directo. O sea que hay muchas cosas que pasar por el camino que terminan cargándote y más todavía metido en la tensión de eliminatoria, son cosas que suman. Obviamente que cada uno va a querer sacar ventaja en lo que es. Para nosotros ir a Bolivia a la altura es complejo, para ir a Colombia es complejo, Ecuador tiene su altura, o sea que ellos cambian de acuerdo a las características del rival que van a jugar. Nosotros no es que estamos cambiando, estamos viendo que nos sirvió mucho el otro día jugar con Ecuador allá y tener ese ambiente y en una cancha buena y poder ganar. O sea que todo eso también queremos utilizarlo a nuestro favor si es que sirve. Obviamente que sí, también sabemos que en algún momento vamos a tener que venir a jugar a Asunción porque Asunción es nuestra casa, el defensor es nuestra casa y acá los grandes partidos siempre se ganaron y se jugaron y se ganaron acá. Igual, si todo sale bien y si se ganan los 3 partidos... 9 de 9 hace justo... ¿Qué le parece a usted? No, y acá dijimos, ojalá que lleguemos a fines de noviembre y se plantee el debate si debemos seguir en Ciudad del Este o los asuncenos ya van a querer también verle al equipo ganar, pero... Yo creo que en toda la eliminatoria pasada hicimos 9 puntos locales. Imagínate, ahora hacer los 3 primeros partidos. ¿En Ciudad del Este o en el Alto Paraná ya? ¿Dónde van a estar entrenando o van un día antes? No, vamos a ir el martes, Federico. Nosotros el martes 5 tenemos previsto el vuelo después de entrenamiento en la mañana. En la tarde voy a estar
a Ciudad del Este, ya que nos decide entrenar. Ah, sí, no, estupendo, estupendo. Sí, sí. No, ahí nos atienden como en casa, así que estamos casi que al nivel del Carde. ¿Y se confirma justo los 3 partidos de este año van a jugar en Ciudad del Este? Nosotros tenemos confirmación de los 2 primeros partidos. Nosotros tenemos un reglamento de Conmebol que nos exige confirmar la fecha 2 meses antes, y eso es lo que hicimos para el partido con Bolivia. El de Colombia seguramente se dará ahí también, pero eso todavía no es oficial. Justo, ¿y vos llegaste a jugar en Ciudad del Este? Sí, muchos partidos. ¿Con la selección o con...? 23. Ah, con Libertad, ganaron un partido, una final y ganaron a Cerro en Ciudad del Este, me acuerdo. Con El Salvador, creo que una vez. Jugué partido amistoso en el 99, antes de la Copa América. Ahí jugamos un partido con Uruguay. Con Uruguay, me acuerdo, sí. Inauguramos este partido ahí en ese estadio. El estadio, sí, no, o sea, que vos tenés grandes recuerdos ahí también. Recuerdo lo de Libertad con Cerro, primera final, 2002 ahí también. Bien, había sido. Y después, en la época del Tata Martino, también hubo amistoso ahí, me acuerdo yo. Creo que fue contra Venezuela, un amistoso. No sé si estaba justo porque fue un equipo más de locales. Bueno, entonces martes parten a viernes primero la lista. Que va a haber, Dani, algo especial. Sábado 2, domingo 3, lunes 4, martes 5. Atención la gente de Ciudad del Este, de Minga Guazú, del presidente Franco, que va a querer estar ahí cerca de la selección. El martes ya van a estar. Entonces, acá nos dice un oyente, sí, en la inauguración del 3 de febrero jugó justo, el que estaba recordando recién contra Uruguay, que iba a ser finalista en aquella Copa América. Se había jugado. De hecho, fueron verdugos nuestros en cuartos. Exactamente. Martes, viernes, jueves el partido 7, 8, y la próxima fecha jugamos contra Bolivia. Bolivia local. Claro. Local. Después nos vamos seguramente el lunes para Santa Cruz, y lo de siempre, llegar el día del partido a La Paz, así es justo. No, Venezuela. Venezuela, no, porque lo de Maturín, claro. Y Maturín se sale mucho antes. Tienes razón, vamos a tener que bajar en Santa Cruz también. Está bien, claro. Lo de Maturín sí, porque Paraguay por eliminatoria nunca. Sí creo por Copa América. ¿Esa Copa América le iban a jugar en Maturín ustedes? Sí, creo que jugamos en Maturín. Un partido, sí, 2007. Y no quiero recordarme ese partido. Contra México fue, el famoso 6, ¿verdad? Sí, creo que fue ese partido. Bueno. No, capaz lo de la Federación Venezolana dijeron, dijeron, vamos a llevarle a Maturín por el recuerdo, habrán dicho. Sí, está bien. Y sí, se juega toda la cancha por la bocha. Así que todo es nuevo. Bueno, lo último, no le puedo preguntar justo, ya pasó el tiempo. ¿Qué? El mano a mano con Alejandro Domínguez, ya en la despedida de Maxi Rodríguez. Eso también yo lo quería preguntar. Justo, justo porque te atajaste todo, ¿sabes? Qué bien estaba, ojo, vi varios aquí, el Ñul campeón de 2004, la verdad. Sí, se juntaron muchas generaciones, los campeones del 74, del 2013 también, del 2004, o sea que hubieron varias generaciones que se juntaron, y del 92 también, o sea que ahí estaba el Tata, estaba, Sensini, estaba Berizzo, estaban todos los que estaban en esa época, y fue muy lindo, la verdad, fue muy emotivo, encontrar gente a quien conozco, otros con quienes jugué en contra, y encontrarnos con los campeones mundiales, los últimos campeones mundiales en un ambiente de fiesta fue buenísimo. Pues le dije a Maxi, en realidad para nosotros fue el homenaje, para los que pudimos asistir a eso, porque a mí me llenó el corazón de alegría, porque es una ciudad, un club que me ha agradado muchísimo, y sentirme nuevamente en ese ambiente fue espectacular. No, o sea, fue muy emotivo ver por televisión, incluso, no es por nada, ¿verdad? Pero yo comparaba que el otro día fue la de Riquelme, y la demás sí fue, quizás porque eran todos de Ñul, estaban los campeones del mundo, el público diferente, pero fue muy superior en cuanto a lo emotivo a la de Riquelme. Fue muy atípico ahí, Federico. Ahí imagínate que ovacionaron a Di María, que es el rival, pero hacer... Sí. Y obviamente que eso se da porque fue campeón del mundo con la selección, pero es muy difícil, cosa que creo que no pasó en la Bombonera. No, le silbaron a lo de River en la Bombonera, y lo de Di María fue simpático porque entraba tipo custodiado por dos jugadores de Ñuls. Entraba, pero una ovación terrible. Aparte, Pacho y Pablo entraron a jugar una cosa de locos, en aquel momento. ¿Y qué tal con Messi el encuentro, justo?
yo pensaba, cuando ya la había pensado antes y había hablado ahí con gente de que si había un tiro libre de Messi nos íbamos a poner todo al arco y yo iba ahí adelante en la barrera. Íbamos a hacer al revés. No nos dio el tiempo, era demasiado temprano, los 2 minutos y me tocó el tiro libre y nos clavó. Pero enfrentar a ese tipo de jugadores siempre, no solamente él, sino que la calidad que había ahí era espectacular, como decía, vivir este momento y nada, grandes figuras no solamente del fútbol, sino que también, en este caso Alejandro, que en un momento me dice, déjame hacer un gol, y le digo, pará, estaba vestido con la camiseta de Argentina, si estaba vestido con la camiseta de Paraguay, capaz que le dejaba. Sí, hasta quiso hacer una no sé. Pero apenas patea al presidente la pelota. No te voy a hacer el gol justo. Justo. Pero en el medio se hizo un par de enganches bueno. En el medio campo. Claro que los rivales eran Pacho y Pablo, ¿verdad? Así era menos complicado. Gracias, Justo, y todo el éxito para este nuevo ciclo. Dale, muchísimas gracias. Abrazo grande a todos. Allí está Justo Villar, gerente, ¿verdad? Director deportivo de las selecciones de la APF. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con el frío no pueden faltar tragos con Fortín etiqueta negra ni con acción 24 horas. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml. Y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Y participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. Un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Llegó el agosto, liquida en Sueño Lar, con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Se viene la siguiente fecha de la Premier League y para ver el tema de los paraguayos, de los nuestros, cuándo estarán jugando sus partidos. Y los dos paraguayos, es decir, tanto Julio Enciso como Miguel Almirón juegan mañana sábado. El primero en aparecer en escena va a ser el equipo de Enciso, a ver si juega ya de titular o va a estar otra vez en la banca. Visitan al Wolverhampton. El Brighton visita al Wolverhampton, partido que va a arrancar a las 10 de la mañana, horario de nuestro país. Y atención con el partido de mañana, creo que es el partido estelar de la Premier. El Manchester City recibe al Newcastle de Miguel Almirón, partido que va a arrancar a las 15 horas. Este partido entonces horario de tarde que va a tener entonces en la Premier League la presencia de los paraguayos. Repito, 10 de la mañana para Wolverhampton Brighton y 15 horas mañana Manchester City recibiendo al Newcastle. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los bollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus bollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Vení al show
Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Enex tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten, y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde de 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. La variedad de fiambres Ochi, como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza, la jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. A ver, ahí está, gracias. Antes retornaban Juanma, Alison, Bento y Ederson. Bento, usted lo transmitió mucho con Paranaense, el arquero, es muy bueno. Sí, Selección brasileña. Buen arquero. Danilo, laterales Wanderson de Mónaco, Caio Enrique de Mónaco, Renan Lodi de Olympique de Marsella, zagueros Gabriel Magaláes de Arsenal, Ibáñez de Al-Ali, Marquinhos PSG, Nino Fluminense. Hoy se preguntaba si iba a meter jugadores de Fluminense. Mediocampista, Andrés de Fluminense. Atención, Olimpia, 2 seleccionados brasileños para los choques de Copa. Bruno Guimaraes de Newcastle. Sí. Que bien. Casemiro de Real Madrid. Joelinton de Newcastle. Mira, 2 Newcastle en la media cancha. Y Rafael Veiga de Palmeiras. Atacantes, Anthony de Manchester United, Martinelli de Arsenal, Cuña de Wolverhampton, Neymar Al Hilal, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid. Aquí no hay sorpresas. Y Vinicius Junior, Real Madrid, la lista que sacó el técnico Diniz de Fluminense y de Brasil. Nada más y nada menos. Llevó a 2 jugadores suyos. ¿Sí? Y no llevó a ninguno de Flamengo. De Flamengo. El Fogao, la atracción actual de... ¿Vos si fuera acá cómo sería ya los tuiteros cómo serían? No, pero de hecho acá yo no sé si sería lo posible eso. Que interine la selección un técnico de un equipo poderoso de la liga, ¿verdad? Imagínate. No. ¿Sabes lo que sería? Todo contra todo sería. Juanma. Antes, Fede, vos sabés que tenemos un oyente fanático de ABC Cardinal y que no vive acá, es brasileño. Siempre le enviamos saludos. De hecho, una vez le hicimos una nota durante un partido de Cerro. Vino con su esposa, Alex Sousa. Viene muy a menudo, ¿verdad? Y vino ahora para el Clásico. Él vive en Salvador de Bahía. Lejísimo. Y él viene de vacaciones a Paraguay. Sí, no, pero tiene un hijo estudiando en Ciudad del Este. Vos sabés que una cosa, loco, la otra que conocimos, y no sé, Dani, si te mostró Chipi, se está haciendo por un sudamericano de ajedrez acá. Y un árbitro brasileño de San Paulo. Fanático de Corinthians, él vino para arbitrar y es fanático y socio de Cerro Porteño. ¿En serio? Y es fanático de Corinthians, futbolero, pero es ajedrecista, es árbitro de ajedrez sudamericano oficialmente y es fanático de Cerro. Es una cosa que se da de repente, ¿verdad? Y el oyente que decís, Juanma, es oyente nuestro. Es oyente nuestro. O sea, cuando hubo esa interacción entre Federico y Benru, habrá querido, ¿cómo es? El sábado no, pero no habrá estado escuchando hasta mañana, tenía que hacer otras cosas. Nos envió justamente. Como acá me dice, por ejemplo, ¿qué le pasa a Globo? Me dice cierto el oyente. Casemiro pone el Real Madrid, ¿no? Manchester United ya. Sí. Yo leí. A Luca Paquetano le llamó, no sé si está metido en un bolón y ahí no está para llamarle en este momento. Juanma, que te acerque más al micrófono y dice aquí. Lo que vi es que, ¿cómo es? Lo llamó a Neymar. Pero para no decir, llamó a otro del fútbol árabe ahí. 2 jugadores de la Liga Árabe, en Brasil. Pero ¿y esa la Liga de dónde es? Vos sabrías de cuál, porque hay varios, ¿verdad? Emirato Árabe puede ser. Tiene que ser de Emirato, porque está el de Egipto, está el de... por eso. Vamos a tener varios Al-Ali ahí en... ¿Y este tienen otro apellido paraguayo de Ibáñez? Vamos a ver. No, escamotearon, ¿no? A ver, Juanma, ¿cómo está el ambiente en Cerro, Y expectante a lo que pueda pasar el domingo. Yo decía ayer, y Encarnación, si bien le sienta bien a Cerro, mira que después de un partido en Encarnación contra Trinidense lo sacan a Arce, y antes de un partido en Encarnación también lo sacan a Saba. Ahí está.
quiere jugar al... Saludos para Diego Avilán, para todo el cuerpo técnico. Está, pero son oyentes de la radio, pero es cierto porque ganó, le fue bien, o sea, empató y ganó Cerro, ¿no? Es que esos dos partidos lo ganó. Desde el año pasado... Todo ganó. Todo lo que jugó ganó. Todo. Ah, no, está. Porque, a ver, le gana a Guaireña en aquella definición acá de Olimpia Nacional. Como recordaba Juanma, el último partido de Chiqui es gol de Robert Morales. Robert Morales contra Trinidense. Y el partido que recordás es el primero de Bernay, que se sufre un montón, pero contra Meliano. 1-0 también. Esos son los 3 partidos, ¿verdad? ¿O hubo otro más? No recuerdo otro. Son 3 partidos, 2 ganados por un gol contra 0 y el contra Guaireña 3-0. Empate no pasa nada. 3-1. Victoria todo bien. A 1. Sí. ¿Y derrota puede plantear algo o no? Repito, empate no pasa nada. Yo creo que el empate... empate no pasa nada si por ahí Libertad gana. Le estoy preguntando ¿pasa nada? No, yo creo que el empate hasta si Libertad pierde, yo creo que puede dejar... Bueno, el cuarto partido de Avilán va a ser en primera, ¿verdad? Sacando Copa Paraguay. Sí, cuarto porque dirigió contra Guaraní de manera interina con Saba ya en el palco. Y los 3 que dirigió Resistencia, Trinidense y Olimpia. Sería porque, recordemos que él no es técnico interino, técnico confirmado. No, armaron un nuevo cuerpo técnico. Claro. Él armó un nuevo cuerpo técnico. De primera. Sí, con gente de mucha experiencia. Sí. Roger Ibáñez recientemente transferido de la Roma al Al-Ahly Saudí. Es jugador de Fluminense. Bien por Dini, bien. Pese a todo esto que estamos hablando, Fede, vos sabés que insisten, y a mí me insisten mucho en Cerro de que Gavilán está. No, pero yo dijiste una palabra, ¿cómo era? Sí, lo van a sostener. Era... Después le agregué un adjetivo. No me dijeron el famoso confiamos o respaldamos. No. Sino que él es el técnico confirmado. Sí. De Cerro. No, es que tendría que ser así, pero las presiones de Cerro son tan grandes que si se da un resultado favorable a Libertad y uno que no es favorable a Cerro, más cómo viene jugando, porque yo repito, no me gusta lo armado del equipo y me parece que dentro de los 90 no realiza bien los cambios, hay algunas, no tiene una línea firme tampoco, ni defensa, ni medio campo, ni ataque. Es cierto que viene de un técnico como Saba que perdía el último partido ya por 4 goles de diferencia, ¿verdad? Pero me parece que también hasta golpeó la mesa como para hacerse notar en algunas decisiones que estábamos hablando no fueron felices, poner algunos juveniles. Pica Lucera está lesionado ahora. Pero ya entrenó con normalidad esta semana. No sé cuál es el pecado porque yo veo otros volantes que no tienen un nivel mucho más alto que el de él. Sí. Lo de Viera para mí sería un error si lo pone al chico, que no lo conozco mucho futbolísticamente. A lo mejor estoy pecando opinar desde el desconocimiento, pero es un partido muy importante. Un partido que puede dar una continuidad o el salto, si lo gana con convicción, un salto importante, o puede no tener retorno. Sí. Entonces, está lo de arriba. Acá mucha gente dice, che, ¿cómo nos llaman a Patiño? Dice la gente acá en el WhatsApp. No, pero en serio, algo que acá estábamos comentando casi en sorna, porque sería un manotazo muy notorio, pero el hincha de Cerro te dice, ¿por qué nos llaman a Patiño? Porque todo bien con aquel ejemplo de Pulpito y del Valle, pero Pulpito uno ya sabía que había uno en la reserva que la rompía, ya lo conocía de algunos partidos que se pudieron ver en otra copa, y del Valle hasta ese partido lo jugó para 8 puntos contra Libertad, el famoso partido que los dos aparecieron en pandemia y no tenía Cerro ni un defensor. Patiño acá ya vimos a Quintana y a De Jesús. Está por fichar por otro equipo, Patiño, ¿verdad? San Lorenzo. Y Patiño ya rescindió con Cerro. ¿Por eso? Ya por San Lorenzo de... San Lorenzo Almagro, ¿verdad? Está en el interés, pero no hay nada avanzado. Allá en Racing. Y Belgrano. Y Belgrano, tenés razón. Sí, sí, evidentemente. Y esa es mi ecuación, Juanma. Sí, yo creo que no está muy alejado de la realidad, Fede. Si bien en Cerro te reafirman que es Gavilán el que va a continuar y es el técnico actual de Cerro, hay mucha presión, no solamente porque está de vuelta la necesidad de salir campeón, sino por todo lo que viene... lo que rodea al entorno de Cerro Porteño, sin ganar clásicos, eliminado de Copa Libertadores en fase de grupo, ni siquiera Copa Sudamericana, y quiera sea o no, de manera indirecta también está la clasificación de Olimpia a cuartos de final. Aparte se agrega lo de Chiqui a Olimpia,
Entonces sí es un ambiente de mucha presión actualmente que vive Cerro. El final del año, Sí. lo que fue el mensaje de Zapag la otra vez, que Sí. ya se nota que estaba hasta las... Y de la dirigencia también, vos sabés que yo estoy sintiendo como que, no es por criticar ni nada, pero como que lo están mirando ya en tonos de burla, inclusive a la dirigencia del Cerro, ¿verdad? Está bien. ¿Quiénes, los hinchas? Los aficionados, sí. Yo veo como una falta de respeto total ya Y por eso fue la reacción de Zapag, que te digo. hacia la dirigencia. La otra vez Zapag entró a entregar un premio y le silbaron Le todo. silbaron. cuando- Está siendo muy resistido. Es resistido. Es una cosa... es tan... Y porque metemos a Olimpia acá, no se lo cerró, ¿eh? El termómetro. Es tan variable todo que si vos metés, hace un podio, lo pones a Gavilán, a Bernay y a Zapag, y el único que va a ganar aplausos es Bernay. ¿Cuándo qué? Aquel clásico de los 4 goles de Roque, todos dijeron, no puede ir un clásico primera, que puso línea de 3 y lo puso a Coyote en el medio, ¿te acordás? Sí, por ponerlo a Morevieta con Cáceres y Patiño. Así mismo, y que Roque le ganó a todos, de cabeza encima. Acá me parece que hoy, si hay alguien que goza de popularidad en Cerro es Bernay, Churín, ¿quién más? Pachi. Jan y Pachi, y todo con cosas. Pachi tiene mucho crédito todavía por Sí. todo lo que hizo, ¿verdad? Pero no viene bien tampoco. Pero después el resto están todos bajo la lupa. Sí, totalmente. Y es como una bomba de tiempo con una mecha bastante corta. Porque mira, vos decís empate, no pasa nada, me preguntaba Fede, y yo creo que hoy día esa mecha con un empate explota. Depende cómo se dé. Acá dice totalmente, esa nota contra Fernando Cardoso cualquier cosa, dice. Claro. Los hinchas no apoyamos a Macanada, dice. Y sí. Acá. Claro, a mí me pareció oyente, extraño porque mira que aquí habló Raúl Vicente Amarilla y propuso algo él como sugerencia. Y esa vez la Morel vez- tiene crédito, perdón, cierto. Morel, cierto, Morel cierto, es Morel capitán, tiene. imagínate. Gracias al oyente, sí. En aquella vez de las declaraciones de Amarilla se burlaron los cerristas y también los propios olimpistas. Cuando pidió lo mismo Y esa por... fue una manifestación de intención de hacer un pedido. Y Cerro viene y ratifica y envía una nota, ¿entendés? O sea, se entiende que el pedido es... Sumale el tablero, eso que no incluyó una chica. Yo no creo esta historia de que falló el operario. Eso es chiquitaje, es una payasada que no tiene ni Lo pies ni hicieron de cabeza. adentro. ¿Qué vas a mejor- ganar con a lo eso? mejor Juan José no Así no se sabía- gana partido, no se gana clásico, no se gana torneo internacional. Habla muy mal. Pero no es la primera vez. Y por eso O yo sea, no creo el porque... año pasado- Una vez Lleira puso un mariposa traicionera también. Sí, ¿no? Varias veces, a todo. No nos suma, eso no. es de barra brava. Ya sé, Ariel, pero no fue la primera vez. Ustedes citaban aquel caso. Me acuerdo que el propio Zapag, pues yo sí creo eso de que él estaba en desconocimiento. Yo también, Pero Zapag. el tema de ¿se acuerdan cuando se dio el sorteo de la Libertadores el año pasado? Cuando sale Olimpia. El community manager de Cerro no le puso ni el escudo emblema. y esas cosas y después Zapag esas son Y pues va y te ganas nimiedades, en tu ¿verdad? cancha, te ganas en tu cancha y te Y quedas con tu pero- escudo que no pero colocaste. por eso, no, o sea, yo no tiene sentido. cito nomás, tranquilo Ariel Perana, porque lo que tener, te estoy diciendo, desde el comienzo va a hacer Pero comerciales. tiene que ver, ahora. pero está bien. No, ya sé, pero lo que le quiero decir Pero es que tiene yo ver estoy... con el día. No, es que yo le estoy, yo le estoy agregando un elemento para que siga, pero ya me quería ir. No, por Que eso esto- a mí me pareció muy malo el domingo. No. Es que en transmisión, o sea, la gente sabe. No, O sea, yo, por ejemplo, no es cosa de buena yo gente. le no. pido a Federico un rato porque estaban ellos interactuando y después yo digo, mira, allá lo que está pasando en el tablero, pero es un poco sumar un elemento a lo que Juanma estaba describiendo y después ustedes adosaban y quiera hacer o no, es el estado anímico actual de Cerro Porteño. Vamos con nuestro servicio, sí, a 7 minutos del final de esta edición. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sportivo Luqueño tiene una deuda con el delantero Nazareno Bazán de $14.000 más intereses, hecho que no le permite en estos momentos fichar. Recibió la inhibición por parte de la FIFA. Se formuló un reclamo de unos haberes que quedaban pendientes de pago a Nazareno. Era un pago, cuando ellos rescindieron el contrato, se hizo un acuerdo de pago de $14.000 en 5 cuotas. Lo cierto es que no se pagó ninguna de las cuotas, recurrió un tiempo más que prudencial. Iniciamos el reclamo, recayó una sentencia en donde le condenaba al pago de los $14.000 más intereses.
desde el vencimiento de cada cuota y hasta el pago efectivo. Le otorgó un plazo de 45 días para realizar el pago. Como no recibimos el pago en ese plazo, comunicamos el incumplimiento a FIFA y FIFA dictó la resolución esta de prohibición de registrar jugadores. Luque ya está en mora y debería haber pagado, y mientras no pague no se les va a permitir inscribir. Ese es el mecanismo que otorga FIFA a un acreedor para forzarle al deudor, en este caso Luque, a que pague. Otro jugador paraguayo para el fútbol argentino, Giovanni Bogado, que estaba jugando en Ameliano, va para Rosario Central, 3 años de contrato, compra el 50% del pase del equipo rosarino. El caso de Giovanni ahora, Ameliano no recibe nada, era simplemente a préstamo. Es a préstamo. A Ameliano le correspondería un porcentaje mínimo por solidaridad. También la formación se paga hasta los 21 años. Creo que Atireña y Fernando Lamora podrían recibir algo ya directamente por FIFA, teniendo la experiencia que nos pasó a nosotros con Aníbal Vega, que también tuvimos que pagar formación por clubes donde fue a préstamo por 6 meses, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López, esquina Guira Campana. Sanatorio San Sebastián. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Prosiguen los trabajos en el marco de la obra de mejoramiento de la avenida Fernando de la Mora y Cacique Caracará, por lo cual uno de los sentidos solo funciona media calzada, y nosotros te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierro Pares, al cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Pares, calidad. Hierro Pares Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow podés tener tu Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Cuando llegas a una estación de servicios, que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta, cantidad y calidad garantizada. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiendo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, estamos sobre el cierre, 16 grados de temperatura. Ayer a esta hora teníamos 37. A las 6 estamos en el estadio Defensor del Chaco. Me pregunta el amigo Ángel Roda si fue convocado Pedro o no.
Creo que los dos fluminenses que leí y el arquero Bento de Paranaense son los únicos del fútbol brasileño. No dijiste uno de Palmeiras. Sí, Veiga. Veiga, exactamente. Gracias. Cuatro locales. ¿Algo más, Juanma? Jan Fernández, Alan Benítez, Lucas Quintana con Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia. Por derecha la duda si juega Enzo o lo hace Fred.